salir de ahí. Pero Pablo es una persona que él le gusta eso, conciliar con la persona. Él no es de atropellar nomás. Él siempre busca lo mejor. Yo me Ricardo acuerdo que F. en su momento, en el 12 de octubre, cuando tenían deudas, él agarró y arregló por su parte. ¿Y a los demás? A los demás le dijo, acepten lo que están proponiendo los dirigentes. Fue el mensaje que él mismo dio. No estoy contando una, No, está bien, está una bien. infidencia, es algo, una información. Ricardo, Está bien, pero es un Sí. jugador. sí, con lo que decía Víctor, Nicolás Lugano ahora está en la segunda división de Uruguay, está en La Luz FC. ¿Y Batistuta? Batistuta, te busco ahora. Tranquilo, tranquilo. ¿Se acuerdan el nombre del hijo de Juan Gabriel? Tenía un nombre raro, el hijo de Batistuta. Gabriel un Omar, nombre no muy perdón. común. Juan Gabriel. Bueno, ¿qué está pasando acá, Víctor Villalba? ¿Dónde votas, Víctor, ahora? ¿En qué sector de Villaliza? Estamos hacia Plateas, hacia la zona de Plateas, viendo los movimientos frente al vestuario. Se está preparando todo como para que vayan saliendo rumbo al pasillo y posteriormente al campo de juego los protagonistas. El hijo de Batistuta se llamaba Shamel, o sea, se llama obviamente Shamel. 20 años tenía cuando jugó en Libertad. Ahora está en Chaco Forever. Ah, en Chaco Forever, mira vos, sí. Shamel Batistuta. Chaco Forever. ¿Y Batistuta de dónde es? ¿De Santa Fe? Santa Fe, ¿verdad? Gabriel Batistuta es Reconquista, dice la información. Reconquista. Sí. Ah. Correcto. Bueno, Reconquista muy de bien, Darío, provincia contigo. De Santa provincia Fe. de Santa Fe, sí. Por eso. Darío. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en Casino Slow. Congeladores sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros, 18 cotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, todos les gusta. Muy bien, estamos acá desde Villaliza, estamos para este partido entre Sol de América y Cerro Porteño. Víctor, esto se llena, ¿eh? ¿O no? ¿Qué decís? A ver, miro aquí la zona. Y en la última fila de platea hay lugar todavía y en preferencia hacia el lado derecho de las cabinas hay todavía lugares vacíos. Igual creo 2.500, 3.000 personas más o menos presentes aquí. ¿Qué capacidad tiene Villaliza, Víctor? ¿6.000, Se 7.000 suelen habilitar aficionados? 3.800 lugares se suelen habilitar. Por seguridad, más o menos 4.000, 4.200 lugares tienen. Bueno, muy bien, ahora ingresa Cerro. De hecho, los suplentes están pisando la cancha, el campo de juego. Lo estamos viendo también a Martín Núñez y Nelson Cabrera, Ricardo, ¿verdad? Sí, dos exjugadores de Cerro. De hecho, uno de cuna cerrista, Núñez, y el otro que debutó en Olimpia y después pasó a fila de Cerro Porteño, inclusive llegó a ser capitán de Cerro. Solamente para recordar, porque tenemos muchos paraguayos en Argentina, algunos que fueron, otros que volvieron. Hoy es el Día de la Madre en Argentina, así que a todas las madres muchas felicidades, ¿verdad? Yo creo que algunos inclusive mantienen la costumbre, los paraguayos digo, o sea que las mamás paraguayas que pasaron por Argentina tienen 2 días, en mayo y en octubre, doble regalo para los hijos. Sí, señor. Ahí estamos viendo al señor Carlos Jara Zaguer, que está también ubicándose en el sector visitante. ¿Qué pasa con Sol América? Ahora sí. Están ingresando jugadores de Sol América a la cancha. Roberto Torres también haciendo lo mismo. Víctor. Así es, ya estaban formando en el túnel como para ingresar al campo de juego en este momento futbolistas de Sol de América y Cerro Porteño, Diego. Bueno, acá, ¿qué pasa, Ricardo? No, se acercó un auxiliar de Cerro, creo que es Petengil el apellido del muchacho, y habló con Nelson Cabrera y le guió y le mostró el portón. ¿Será porque si lo quitan tiene que cambiarse de lugar, Víctor? Sí, él no puede estar en la banca, por eso justamente le habrán señalado el lugar en el cual va a estar sentado Nelson Cabrera. Cortito, a ver si podemos hablar con Diego Lugano mientras va a la zona de preferencia. Diego Lugano. ¿El motivo de tu presencia en el país? No, bueno, siempre vengo por el país.
Cerro, siempre para mí es un placer, como siempre digo, por lo bien que me trataron y por la amistad que dejé aquí, ¿no? Siempre lindos recuerdos de Cerro Porteño, Diego, y la gente se acuerda muy bien de vos también aquí. No, increíble, los amigos que dejé en tan poco tiempo, esa conexión que va a durar para siempre. Y bueno, siempre que vengo, intento estar con ellos. Igual estamos en contacto permanentemente, como te dije, porque dejé muchos amigos acá y eso es lo que te deja el fútbol, ¿no? Diego, lo que pasó justamente con Suárez, esas declaraciones polémicas que Vos sabés que hace 20 días que me llaman de toda parte del mundo para hablar de eso y no voy a venir acá para hablar de eso porque va a salir en Uruguay, entonces prefiero hablar de cualquier cosa menos de eso. Te pregunto por un paraguayo, Damián Bobadilla en San Paulo. Muy bien, por suerte al principio no tenía minutos, se fue adaptando, aproveché la oportunidad de un compañero que se lesionó y ahí empezó a crecer, a tener minutos, ha hecho goles importantes y la verdad que está muy bien y tiene un buen presente y un mejor futuro. ¿No te descarta que podrías trabajar en Cerro Porteño? No, nada que venía a ver. Por el cariño que se te tiene. Vine a ver amigos, vine a conversar un poco de fútbol, obviamente, pero no, nada que ver con esto que estás planteando. ¿De San Paulo no te preguntaron por otro jugador paraguayo? Si me preguntan, no te voy a decir. Porque son palabras mayores en San Paulo, por Si eso. me preguntan, no te voy a decir a vos. Pero sin decir nombre, por lo menos, si hay alguno que No, te siempre, así en Brasil, con jugadores extranjeros, obviamente que siempre me consultan, pero porque estoy vinculado también al club, pero que te consulten no quiere decir que no posiciones ni que yo sea el encargado de tal vez estar viendo jugadores, ¿no? Para cortar cualquier rumor, solamente venías a visitar amigos, Diego, nada. Como siempre que yo vengo a Paraguay, vengo a ver Cerro, visito a mis amigos, es una forma siempre de agradecer lo bien que me han tratado y aparte estamos en contacto permanente siempre, ¿no? O sea que es algo normal que hago siempre. Y cada vez que vengo usted me pregunta lo mismo. Sí, ¿te proponen para trabajar? No, vengo a visitar amigos y estoy en otra etapa, estoy en Brasil, así que estamos para otra cosa. Gracias, Diego, gracias. Así amablemente accedió a la nota Diego Lugano y dejando en claro que viene solo a visitar amigos, que no especulemos con nada de una posibilidad de trabajo, llevar jugadores, viene solamente a visitar a gente conocida aquí a Paraguay. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Está Soldamérica, está Cerro Porteño. A las 20 van a jugar Libertad Olimpia, Defensor del Chaco. Ahí estaremos con Arturo, con Carlos, con Germán y todos los compañeros. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Muy bien, mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Guaraní. 17:30 Río Parapetí, juego de fondo para mañana Luqueño frente a Nacional. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Bueno, Lugano se va a ubicar debajo, justamente, como decía Víctor Mellano, debajo de la cabina de fútbol a lo grande, monumental. Ahí se va a ubicar Diego Lugano, jugador uruguayo justamente que pudo vestir la camiseta de Cerro Porteño. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, acá se ubicaron algunos dirigentes de Cerro Porteño. Miguel Carrizosa, Víctor Agüero. Acá lo vemos también a Julio Dos Santos, a Miguel Martínez, creo que es el tercer arquero de Cerro. Y por supuesto a Lugano, que también está con algunos de los dirigentes de Cerro Porteño. Partido más que importante para Cerro, para seguir con vida en el campeonato, de ganar, meter presión, seguir pensando que puede llegar a faltas de las fechas que se deben jugar todavía, sabiendo que el domingo se viene el Superclásico y nada mejor que llegar al Clásico con la moral bien alta, ganando este partido. De perder creo que ya no tiene nada que hacer en el campeonato y debería cuidarse en seguir sumando para no quedar fuera de Copa Libertadores de América. Allí prender algunas velas para que no sea campeón el 2 de mayo o para que no sea campeón nacional, porque inclusive puede quedar fuera de Copa Libertadores de América, teniendo en cuenta que en la Copa Paraguay ya se eliminó. Y por el lado de Sol de América, los 3 puntos sería un bálsamo para un equipo que está
peleando la permanencia, la posibilidad de permanecer en primera división. Hasta un punto me parece que si lo aprietan ahora a Sudamérica firma que el punto le sirve un empate con Cerro Porteño, sin tener en cuenta que este equipo lo eliminó de la Copa Paraguay, como estábamos hablando, porque creo que son totalmente diferentes. Cerro, no sé si nunca le dio la importancia necesaria o si definitivamente la Copa Paraguay, que tiene el eslogan de la Copa de Todos, para Cerro no es, porque no llega lejos, porque se elimina muy rápido. Pero metiéndonos de vuelta en esta clausura, en este campeonato sangriento, digo, en el buen sentido de la palabra, donde se define absolutamente todo, campeón, clasificación a copas y lo más fuerte, lo más triste para todos, el descenso de 2 equipos. Cerro Porteño, que pone todo lo que tiene, lo mejor que tiene. Uno lo ve a Cecilio Domínguez y dice qué importante iba a ser Cecilio en un partido como este, pero no lo es. Y por supuesto tiene que poner lo que tiene a mano el técnico Carlos Jara Zaguier, con Jorge Martín Núñez, su ayudante, y por supuesto también otros que le estarán diciendo lo que es el plantel de Cerro Porteño, Nelson Cabrera entre ellos. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar entre Sudamérica, Cerro Porteño. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación para instalar tu industria pública, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria sea. A las 8 de la noche van a jugar Libertad Olimpia. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Bueno, ahora sí, el árbitro va a autorizar. Darris López va a mover la pelota, Lisandro Cabrera. Va a tocar la pelota el equipo unicolor. El equipo Sudamérica ahora sí cronometra, pone en 0. Y empieza lo normal. Lo que tiene que ver con la protesta de Víctor Villalba, ¿es así? Así es, más o menos 20-30 segundos donde se da esta protesta por la solidaridad que hay en el gremio de futbolistas con la situación de jugadores en el ascenso que pueden verse afectados por la ley sub-23 y ahora le van a pasar a Sudamérica para que empiece a jugar en serio. Bueno, muy bien, ahora sí, el ok del árbitro, señoras y señores, la pelota para García Guerreño, va a soltar García Guerreño, le pegó esa pelota, pelotazo largo por arriba, viene buscando esa pelota, Ortiz, pelota en costados laterales, sector en ataque, pertenece al equipo Danzari. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota para el fondo, sale Quintana para Cerro Porteño, pone la pelota para Núñez, el rebote de Ortiz, pelota en costado lateral, sector defensivo, pertenece a Cerro Porteño. Ya movió la pelota, Núñez deja la pelota, va por el medio para Enzo Jiménez. Jiménez soltó para el Pache Carrizo, juega sobre punta derecha. A ver, retira Maga, bien se mete Enzo. Levantó Enzo Jiménez, pelotazo largo paraguayo. Está corriendo, se le va, vuelve a ganar. Pegadita el tiro de esquina. La pelota es paraguayo. Aguayo pone para Enzo Jiménez, tiene punta derecha, movió, dejó cortita, se equivocó, pelota fuera. Y será tiro de portería para Sudamérica. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Argentino 15, primer tiempo, Estudiantes le gana 1-0 a Instituto. En el equipo local ausente por lesión Santiago Orsamenia, en Instituto suplente Juan Franco. Ubica la pelota, Gerardo Ortiz le va a pegar el portero Danzarín. Área chica para Gerardo Ortiz, sale del fondo el equipo unicolor. En Cantabria sea cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato, clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info nissan.com.py. La pelota para Pache Carrizo, viene buscando Carrizo, pone esa pelota sobre punta zurda. Está moviendo la salida Cerro Porteño. La viene buscando Francisco, Chico da Costa, Juan bien, pelota entró del área. La marca de Ojeda, pelota al medio. La recupera Carrizo, Carrizo soltó, movió, jugó. Entregó por punta derecha, sigue marcando en esa zona, va marcando Lisandro Cabrera. Pone la pelota para Sudamérica. El pelotazo largo para Marina, golpe de cabeza, marca va. Pelota en mitad de terreno. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos llegando a minutos 2:30 de esta primera parte. Pelotazo largo, se mete Cabrera, pelota muy fuerte, largo. Será tiro de portería para Cerro Porteño.
Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Y la pelota para Jan, va a ubicar a la chica Jan, el portero, el brasileño que tiene en la portería Cerro Porteño. Le va a pegar con esa pierna sur, repito, cerca al minuto 3 de la parte inicial. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Ubica Jan, levanta el brazo derecho. A ver, metete más arriba, le dice a Francisco da Costa. Indicaciones del arquero de Cerro, pelota para el fondo. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Saque de costado, sector defensivo, pertenece a Sudamérica. ¿Qué pasa con el árbitro ahora, Víctor Villalba? Le hace retroceder un par de pasos al jugador de Sudamérica, que al final con la carrera que hizo terminó adelantándose hasta el mismo punto. Correcto, Víctor, la pelota para el fondo, sale, viene buscando el chiquitín, la pelota para Ortiz, pelota para Luis Ortiz, mueve para Sudamérica, le hace un turno, juega bien el 11 de Sudamérica, está dejando la pelota por medio de cancha, movió esa pelota para Cabrera, pone para Orué tiene por el cuerpo, sale bien, va con esa pelota Orué, moviendo sobre punta derecha, avanza el equipo Danzarín con Jiménez, pelota a un costado, lo hace rebotar en esa zona, al hombre de Cerro Porteño, a Derlis Rodríguez y será saque de costado para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, cerquita al banderín, saque de costado para el equipo Danzarín. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento, es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Por estos 4 minutos, ¿cómo es el partido hasta ahora, Ricardo F? Con dinámica, Cerro que intentó primero por el sector derecho con Alan, con Aguayo. Y Sudamérica que busca tener la pelota, controlar el partido, no apurarse y atacar a Cerro que adelanta sus líneas. Sabe eso Roberto Torres y va a tratar de aprovechar los espacios. Saque de costado sobre la izquierda, sector defensivo, pertenece al ciclo. Campeonato argentino 15, primer tiempo, Rosario Central y Banfield van empatando 0-0 del equipo local. Titular Agustín Santos, suplente Alan Rodríguez en Banfield. Está jugando Cristian Núñez. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá que Ariza no acaricia 2 litros. Indica Diego y ¡pam! El partido por ahora se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. En el defensor a las 8 de la noche van a jugar Libertad Olimpia con Arturo Carlos, Germán y todos los compañeros para ese partido. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. La pelota sobre punta derecha, Vera tira Aguayo, levantó, tiró, pelota a un costado, será tiro de esquina o saque de costado. ¿Qué finalmente es, Víctor? ¿Saque de costado? Así es, saque de costado. Muy bien, saque de costado, pertenece a Cerro, va buscando esa pelota Núñez. Núñez pone la pelota para el Pache Carrizo. La pelota para Carrizo, movió otra vez sobre punta derecha para Alan. Lo hace rebotar a Ortiz, pelota en costado y otra vez saque de costado para Cerro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepago, precio variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Cerro tiene la posesión de la pelota, Ricardo F. Sí, Cerro está manejando la pelota ahora, pero no está haciendo daño. Y el tener la pelota no significa y no te asegura nada. La pelota para Quintana, Quintana tiene para Cerro Porteño, va a levantar esa pelota al zaguero Quintana, al juvenil, le pegó, tiró pelotazo largo al fondo, se mete Enzo Jiménez, pelota al costado, se le va el balón y será tiro de portería para Sudamérica. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ubica la pelota Gerardo Ortiz, en la chica le va a pegar a ese balón, recordando que mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Guaraní, 17:30 el partido de fondo. En la Conmebol va a jugar, o van a jugar Luqueño Nacional, el partido va a arrancar 8 de la noche. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellárame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la pelota para Pires de Bota, tiene Pires de Bota, juega esa pelota, dejando para el fondo para Quintana. Quintana levantó, tiró pelotazo largo sobre la derecha, la va buscando el Pache Carrizo. A ver, se quiso
lograron conectar con Aguayo, la marca de García Guerreño. Llega lateral, punto derecha para Cerro. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. El árbitro dejó seguir, cayó al piso, pide falta, reclamaba la falta Carrizo, Víctor. Así es, ya se levantó rápidamente, fue un tímido reclamo de parte del capitán de Cerro Porteño. Y la pelota para el fondo tiene Jan, le va a pegar esa pelota Jan Fernández, el brasileño. Jan por el fondo del portero de Cerro, el partido se mantiene 0-0. La primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata empeños, contactos al 0181950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. La pelota para el fondo tiene Quintana. Quintana tiene para Cerro, movió la pelota para Pérez de Bota, clava la pelota, la Bota, Berro tiene, levanta la cabeza, métete arriba, le dice al compañero, prefiere el pelotazo largo. Va para el fondo, se mete, Aguayo ganó. Le pica larga esa pelota, Aguayo, tiro de portería para Sol, Ricardo F. Pero bien la intención de Pérez Damota, de Aguayo, que ganó, picó un poquito largo. Le falta tener un poco más de serenidad. El chico Caro va a ir ganando eso partido tras partido. Muchas veces se habla de que Cerro no tiene un líder en el terreno de juego. Sin embargo, cuando uno los puede ver en vivo, porque la mayoría de las veces lo vi por televisión, yo me doy cuenta en pocos minutos que el líder de Cerro, el líder futbolista de Cerro es Pérez Damota. Es el que maneja totalmente el equipo, el que le pide a los compañeros dónde tienen que presionar, cómo tienen que moverse, y es fácil darse cuenta. Víctor, los técnicos, tanto el técnico de Sol, Roberto Torres, el técnico de Cerro, están por ahora sentados, Víctor. Sí, por ahora sentados, noto dando las mayores indicaciones a Jorge Martín Núñez, por lo menos es el que más agita los brazos en este momento el asistente técnico de Jarasayer. Otro dato que habíamos comentado el domingo pasado en Fútbol a lo Grande TV, Víctor. Nelson Cabrera está en la banca de suplencia del Cerro. Me parece que no, Diego. Solo veo a Jarasayer, Jorge y su hermano José. Creo que al final quedó a un costado Cabrera. Bueno, correcto. León colocó, tiró el centro. Fue un centro, remata al arco. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, fue un centro, pero que tocó en un hombre de Sol de América que cerró de buena forma. Por eso terminó en las manos de Gerardo Ortiz. Te pregunto eso, Víctor, porque vino cuando ingresaban los suplentes del Cerro. Estábamos viendo, decíamos con Ricardo, a Jorge Martín Núñez, muy de cerca estaba Cabrera. Por eso te hacía la consulta, Víctor, si está o no en el banco de Cerro. Ustedes lo van a poder ver mejor si asoman un poquito la cabeza. Me parece que Cabrera es el que quedó finalmente del otro lado del alambrado. No está en la banca, pero es casi como si estuviera porque está parado solamente con el alambrado de por medio. Correcto, Víctor, muy bien, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, Caricia no, Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Efectivamente está fuera de la banca, Ricardo. Al lado del alambrado está. Sí, al lado del alambrado. Al lado del banco de suplentes, pero divide al banco el alambrado. Sí, señor, tiene un cuaderno, Nelson. Sí. Ricardo, un cuaderno, anotaciones para él, ¿eh? Es así el asistente del Cerro. Claro, el que va a pasar todos los datos después. Muy bien, saque de costado, punta derecha, pertenece a Cerro, Alan. Núñez se le ha encarado, saque de costado para Cerro. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa de Brasil semifinal, vuelta minuto 73. Corinthians con Ángel Romero, capitán de equipo de local, igual a 0-0 ante Flamengo. Ida había ganado Flamengo 1-0. Y Racing con suplente se le terminó ganando la Academia 4-3 a Defensa y Justicia con suplente, Gerardo. Exactamente, el día de ayer con doblete justamente del ex Sol de América, 0 entre otros. Hablamos de Adrián Maravilla Martínez, el equipo de Costas, Diego. Bueno, de hecho, un equipo mix porque jugó de titular Maravilla Martínez, que de hecho marcó 3 goles. Marcó 2 goles, Diego, 2 goles. 2 goles, muy bien, correcto. Racing entonces ganó y Corinthians, rival de Racing, decía que está igualando 0-0. 0-0, sí señor. Copa Brasil semifinal, vuelta, ida. Hay que repasar que ganó Flamengo. Por ahora Flamengo finalista había ganado en la ida 1-0. Correcto, Gerardo, pelota para el fondo, sale Jan, el portero del Cerro. Después estamos con Arturo, Carlos, Germán y los compañeros. Para el clásico blanco y negro, entró Olimpia Libertad. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento llamando al delivery más famoso del país, 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Podemos ver a conocer los suplentes que tiene Soldamérica, Víctor. Bernardo Medina, Jorge Jara, Kevin Benítez, Aquilino Jiménez, Ronald Roa, Víctor Barrios, Marcelo González, Brian Quintana, Marcelo Acosta, Ever Cáceres, Jorge Venegas y Sergio Dietze.
Correcto, Víctor, pelota por el medio, falta, le tocan a Enzo. Diego El Mudo Valdés comete falta, tiro libre para Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. El partido permanece 0-0. En Vilita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Novetel Acceso Sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Está llegando el vicepresidente de Cerro, Ricardo F. Sí, Petenquil, Juan Carlos Petenquil. Vicepresidente de Cerro, Petenquil. Así es. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Quintana, móvil salida para Cerro Porteño. Mida, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mil empeños, venta de reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Carrizo levantó el centro, cuidado con este rebote, la pelota para el portero de Sudamérica, Ricardo. Muy atento Gerardo Ortiz para quedarse con el balón. Y Carrizo que no está muy amigado hoy con la pelota. Sus centros no son muy buenos. La pelota para el fondo, sale Gerardo Ortiz, portero de Sudamérica. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota va a un costado, será lateral, finalmente desvía esa pelota León, saque de costado, punta derecha en ataque. Pertenece al equipo de Sudamérica, sobre la derecha. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato chileno, Colo-Colo derrotó de visita 3-2 a Palestino. En el ganador ingresó en el inicio del segundo tiempo Guillermo Paivan. Palestino completó el juego Junior Marabel. A 1,5 metros, quizás a 2 metros del banderín. Tiro de hit, ¿qué digo? Saque de costado para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado es el jugador de Sudamérica, Gustavo Jiménez, puso la pelota dentro del área. Arriba, golpe de cabeza, se metía en esa zona. Viene buscando la pelota Carrizo, la pelota para Federico Carrizo. Corriendo el 8 de Cerro, levanta la vista. A ver qué hace con ese balón. Prefiere el pase, no paraguayo, está habilitado, le va a pegar, le pegó. Y la pelota en arquero Ricardo F. El pase fue fenomenal. Recién decía que como que estaba peleado con la pelota esta vez. Metió un pase filtrado exquisito y el que le pegó muy mal fue Aguayo, sin la potencia necesaria para sorprender al arquero de Sol. El partido se mantiene por ahora 0-0. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Amaré Sucursal 21, casi que en Amaré esquina está Nova Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricienlo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Indicaciones de Jorge Martín Núñez permanentemente. Víctor Villalba en Cerro Porteño. Así es, prácticamente es el que da todas las instrucciones. El asistente técnico ya parado hace un rato largo al borde del área técnica. Diego. Y el señor Carlos Jarazán está sentado observando. Así es, sentado observando atentamente, pero insisto, todas las indicaciones hasta aquí las ha distribuido Jorge Martín Núñez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, que estamos con Damián, con Germán, para este partido, todavía de hecho, policía, guardia, seguridad, y después contamos una anécdota para más adelante, la señorita de seguridad pide credencial. Suerte que traje la credencial. Y le dije, si vos no me... Pero después voy a contar, después. Espectacular. Tiene todo el derecho a pedir, ¿no? Pero la manera en cómo responde no me parece. Tiene que sacarse el problema. Señor, me dice su nombre, llama Víctor González, jefe de prensa de Libertad. Yo me quedo parado. No es pedantería, soberbia ni antigüedad. Nada más que se llama respeto. Ustedes. Correcto, Arturo, pelota costado, será lateral, punta derecha, va buscando esa pelota Núñez para Cerro Porteño. Cerca Roberto Torres, técnico de Sudamérica. Estamos llegando a minuto 16 con 20 de la parte inicial. Repito, por ahora el partido está 0-0. A ver, Núñez pone la pelota más arriba. Dejó para Carrizo para Núñez. Se desvía la pelota en el nombre de Sudamérica. A ver qué indica el juez y será finalmente para Sudamérica. Finalmente es para Sol y será saque de costado. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quito, de la marca más recordada de Paraguay.
Paraguay. Yo pues Bequita 2. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale García Guerreño, el defensor de Sudamérica, desvía pelota a costado, es lateral, se metía en esa zona Aguayo, saque de costado, punta derecha para Cerro Porteño. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Team Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. El partido está 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Como Magro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-013.000. Como Magro, solución, tecnología de respaldo. Tiro de portería para Sudamérica. Campeonato chileno 15 del primer tiempo. Unión La Calera y Unión Española van empatando 0-0 en el equipo visitante suplente. El ex Cerro Porteño Fernando Velar. ¿Te gusta el partido? ¿Cómo va Ricardo F? No, la verdad que no. Recién la jugada del lateral y la forma que le pegó Rodríguez, increíble, de verdad, un jugador con tanta técnica, con tanta calidad, pegándole tan mal a la pelota. El partido está muy trabado, esto le conviene a Sudamericana. La pelota al fondo ubica Gerardo Ortiz y será tiro de portería para el equipo danzaré. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automoto. Indicaciones de Roberto Torres, técnico de Sudamérica, Víctor. Sí, en este momento comienza con las primeras indicaciones Roberto Torres. Estaba viviendo el partido mayormente sentado. Hace 2-3 minutos se para, ahora reclama una situación al juez de línea. Comienza a activarse Roberto Torres con las indicaciones. Acá el piso un hombre de Sudamérica, lo tocan al hombre de Sol, va el árbitro, observa, será tiro libre para el equipo de Sudamérica. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro Primavera, Concepción. Acá la falta de Núñez a Ruiz Díaz, Ricardo F. Sí, pero un salto, no pasó nada. Falta sí, pero hasta ahí nomás. Muy bien, tiro libre para el equipo danzarín. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Después estamos con Arturo Carlos, Germán, los compañeros a las 8 de la noche. Va a arrancar el juego entre Libertad y Olimpia, defensores del Chaco. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción. Golpe de cabeza de Lisandro Cabrera, la pelota arriba, Jan, seguro el portero de Cerro. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Ya verá, acarícialo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Sudamérica, Cerro están 0-0. Y su seguro, Chaco. Acá el árbitro pite falta, tiro libre para Sol. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Lo tocan al hombre de Sudamérica? Sí, la falta fue contra Fernando Díaz, quiso apurar Sudamérica y retrocedió la jugada del árbitro. Tiro libre para Sol. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Acá abajo con la mano el delantero de Sol, Ricardo. Sí, le pegó la mano. No tuvo ninguna intención, pero al pegarle la mano el árbitro rápidamente cobró. Será tiro libre para la visita para Cerro. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo Guaraní de fondo para Luqueño Nacional. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones y límites. Control Los Duar. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. 3.000 a 3.500 personas aproximadamente acá en Villalisa. Víctor Villalba, estoy exagerando. Más o menos por ahí estamos, Diego. Sí, 3.000 a 3.500 personas. La pelota por mitad de terreno, pone la pelota Valdés, pone el balón sobre punta zurda. Viene dominando esa pelota Ortiz, va por el medio Ortiz. Ortiz de Sudamérica juega para Orué. El experimentado volante Orué, bajando la pelota para Diego Valdés. Este juega sobre punta derecha, está dejando cortita la pelota, se mete en esa zona Gustavo Jiménez. Jiménez levantó el centro, tiró, se mete Lisandro, rebote, no pudo pegar la amarilla. No pudo pegar el 8 de Sudamérica, Ricardo. Y error de vuelta ante los dos centrales de Cerro Porteño, entre Báez y Quintana, que no pudieron sacar la pelota.
En la pelota para Enzo, se mete bien, va por el medio, se que viene, juega. Esa pelota sobre punta, una se mete, la otra zona sobre la izquierda. Se mete Carrizo, hay peligro, ataca Cerro, viene Carrizo, levantó. El centro, gol, gol, gol. Francisco da Costa, gol. De Cerro Porteño, Francisco da Costa, de cabeza llega el 9 de Cerro, la pelota dentro del área, el centro sobre el sector izquierdo, se metía en esa zona, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda se moviliza Carrizo, finalmente fue a la izquierda, el Pachi Carrizo Federico, manda al centro y aparece Francisco da Costa a quemarropa el cabezazo frente a la humanidad del arquero Genaro Ortiz y pasa a ganar la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Monumental. De una pelota parada a favor de Sudamérica, un centro que no puede sacar con comodidad la defensa, pero a duras penas terminó por el sector izquierdo. El que arranca, el que mete la carrera a Carrizo. Yo miraba la jugada y decía, ¿dónde está León? ¿Por qué no sube más el chico que en los primeros partidos nos demostró ese carácter y esas ganas de ir permanentemente en el ataque? Pero Carrizo se encargó de sacar al equipo adelante. El que distrae la marca, el que arrastra parte de la defensa de Sudamérica, Derlis Rodríguez, porque pica pidiendo la pelota. Sin embargo, tenía dibujada en la cabeza la jugada Carrizo para meter la pelota en el corazón del área, y el que pica y el que marca de gran forma con un cabezazo espectacular, Da Costa, para darle el primero a Cerro. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Hay tarjeta acá para el hombre de Sudamérica, Víctor. Así es, amonestado Luis Ortiz. El primero en el partido, la falta fue contra Alan Núñez. Correcto, muy bien, y va a hacerlo Federico Carrizo. Él se mete mucho en ataque, está de izquierda, va a derecha, va permanentemente zona de ataque y se moviliza en esa zona del campo, Ricardo F. Y es la función que tiene, es el jugador libre para que pueda crear las jugadas para Cerro Porteño, en realidad para los compañeros. Tiro libre para la visita. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express, prepisa Stock, la unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate, sabores de Areguá, 1.140 gramos, 1.300 guaraníes. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre, contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes, ingresa a farmaciacatedral.com.py. Cerro está ganando por 1-0, pelota sobre la derecha, la marca en esa zona de Fernando Díaz, pelota en costado, lateral, sector, el ataque pertenece a la visita. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mero Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y en los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cerquita del minuto 25. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido de Avirá. Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Cerro le gana a Sudamérica 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Baez, viene marcando Cabrera para Sudamérica, pone la pelota para Ortiz, deja suavecita, pelota sobre mitad de terreno, mostrando Cabrera, se muestra Lisandro, le van a robar la pelota, tiene Pineda Mota, juega sobre la derecha, está dejando cortita Paraguayo, presiona la salida, va buscando Diego Valdés, hay una mano, dije el árbitro, pita la mano, el árbitro, tiro libre para Sol. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. No, Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Cerro Porteño, Víctor. Alexis Martín Arias, Alan Benítez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Rodrigo Melgarejo, Diego Churín, Sergio Araujo, Alexis Fariña, Ronaldo de Jesús, Luis Olmedo y Fernando Fernández. Víctor, estamos viendo a Roberto Torres muy activo. Roberto Torres con el cuarto árbitro Julia Dosa. Por momentos, Víctor Villalba. Sí, ya le reclamó varias situaciones Roberto Torres y obviamente ya no se sentó desde el gol recibido, en este caso preocupado el técnico de Sudamérica.
La visita gana por 1-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales, @Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. ¿Qué pasó Ricardo F en esa acción para Sudamérica? Bueno, salió a cortar y comete una falta. Es que, vos sabés, le cuesta mucho. Es un jugador con mucha experiencia, pero cada vez le cuesta más. La pelota sobre la derecha será tiro libre para Sudamérica. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Ortiz para Sudamérica, le puede pegar a Maga. Ortiz tiene para el equipo unicolor, pone la pelota para Ruiz Díaz. Bajando sobre punta zurda. La pelota para Díaz, le va a pegar Fernando, se asoma al área. Deja por el fondo, otra vez suavecita a mitad del terreno por Uruguay. Uruguay puso para Marina, tiene Valdés, le va a pegar Diego, le pegó. Buscó el arco, pelota arriba, tiro de portería y pertenece a Cerro Porteño. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vayan, le dice algo al árbitro del partido, Víctor. Sí, porque jugó sin el silbato. Diego Valdés le dejó jugar rápido y ahí lo encontró solo en el medio de Luis Ortiz. Por eso le reclamó el arquero brasileño al árbitro del partido. Por ahora hay un solo amonestado en el partido, Víctor. Hasta ahora Luis Ortiz, el único que recibió la amarilla. Muy bien, pelota para el fondo, sale Jan, ubica la pelota Jan, será tiro de portería para el equipo visitante. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. La pelota sobre punta derecha, Vera tiene Carrizo. Carrizo amaga, se mete pegadita a la raya, juega la pelota para Núñez. Levanta el centro, pelota por arriba, por elevación. Viene buscando esa pelota Ortiz, el balón a un costado. A ver qué pita el árbitro, será lateral y pertenece al equipo de Sudamérica. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual, tasas desde el 10,5%, usados 16,5%, más info al 218-4000. Caja Mutual, la Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Y ahora se puso más lindo el partido con el gol de Cerro. Sabe que tiene la obligación de salir a buscar por lo menos el empate de Sudamérica. Y Cerro tiene un jugador que cuida mucho la pelota como el Pachi Carrizo, pero cada vez que él gira y toca para atrás a cualquiera de los compañeros, estos compañeros la tiran a cualquier lado. Increíble, increíble cómo Cerro desperdicia el balón cuando lo tiene. La pelota para Rodríguez, levanta el centro, pelotazo largo, pone el cuerpo Díaz, Fernando se metía Guayo, dejó correr esa pelota, será tiro de portería para Sudamérica. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador mide 200 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con esta victoria, ¿cuántos puntos suma Cerro en las posiciones, Gerardo? Está llegando el equipo de Cerro Porteño con este triunfo a 27. Se está poniendo de momento a 3 de Olimpia, que tiene 30. Correcto, pelota por arriba, golpe de cabeza, balón por el medio, sale Rodríguez, juega la pelota para Carrizo. Movió sobre punta derecha, ¿para quién? Para el jugador Enzo Jiménez, deja de taco. Puso bien Paraguayo, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá, acaricienlo, acaricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido lo gana Cerro Porteño por 1-0. Eso seguro, Chaco. A las 8 de la noche, Libertad Olimpia, defensor del Chaco. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pecaray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Francisco da Costa, por ahora, el único gol de Cerro Porteño y lo que va de este partido. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la Asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y la pelota para el fondo tiene Jan, va soltando Jan esa pelota, va con el brazo derecho, metete arriba, le dice a los compañeros. Indicaciones para Báez también, más arriba le dice a Quintana. Va soltando Jan con pierna zurda. Esa pelota la arriba, va por la media cancha.
A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Bistoni, pedidos al 0183119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. La pelota sobre la izquierda, a ver la tiene, juega en esa zona, se mete Rodríguez, sale bien Derlis, domina por media cancha, juega pelotazo, va por el piso, está dejando para León, corrió, se manda arriba, marca en esa zona, Gustavo Jiménez desvía y será tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Decir Bienestar y CTS Exijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Ahora se levanta el señor Carlos Jarazaguer, Víctor Villalba. Así es, por primera vez en el partido, parado Carlos Jarazaguer. Recién hablaba algo con Enzo Jiménez en la última situación. El córner ahora lo va a ejecutar Carrizo. Muy bien, le va a pegar Federico Carrizo. A propósito, le dio la asistencia al gol a Francisco da Costa. A ver, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Carrizo. Le pegó, pelota por elevación, golpe de cabeza. Sector defensivo, la pelota entró del área. Insiste, gana Báez. La pelota para Báez, amagó. Le va a pegar, le pegó, buscó el centro, golpe de cabeza. La marca del zaguero del Cerro. A ver, buscando bien. En esa zona se metía Díaz. Para Sudamérica, la pelota le queda a Báez. Movió para Cerro, largo. Sale buscando en esa zona García Guerreño. Mueve, sale. Jugó de zurda, cuidado con esta. Sale el arquero de Sudamérica, Ricardo. Bueno, a lo que salga ahí va es a meter la pelota en el área para ver si alguien la puede empujar, si se puede equivocar un hombre de Sudamérica. Lo importante es que Cerro no perdió la pelota y terminó la jugada. La pelota por arriba, viene sobre mitad de terreno, pelota para Ruiz Díaz, tiene para Sudamérica, jugando sobre punta derecha para Amarilla, Amarilla soltó otra vez por media cancha para Diego Valdés, la pelota de Valdés jugó, se equivocó, el balón por el medio, le va buscando lentamente, Rodríguez pone bien, pelota sobre punta derecha para el Pachi Carrizo, este movió sobre zona derecha, se manda arriba, a ver la tiene Rodríguez sobre sector derecho, un ataque para Cerro, amagó, jugó, entregó para Enzo, Enzo con ese centro, mandó el centro, tiró, desvió el arquero, deja el rebote y la pelota para Amarilla, Ricardo. Bueno, una pelota que se fue cerrando. Ahí sí, se le metía Gerardo, que aplicó el manotazo de muy buena forma al arquero de Sol. El balón para Amarilla. Amarilla tiene para Sol, se escapó de León. Tiene Amarilla. Amarilla para el equipo unicolor. Va, cayó, vuelve a ganar. El árbitro dice que no hay falta. El balón sobre punta derecha, presiona la salida. Otra vez Amarilla. Amarilla jugó para Ortiz. Viene Luis Ortiz sobre punta zurda. Está pegadita el tiro de esquina. Amaga de zurda, le va a pegar, levantó, logró el centro, tiró. La marca de Báez. La pelota media cancha. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor Villalba? Y ambos parados, ambos dando indicaciones, tanto Jarazaguer como Roberto Torres. Sí, mucho más activo Torres, activo y más preocupado. Jarazaguer y el cuerpo técnico de Cerro con la tranquilidad, obviamente, de la ventaja a favor. La pelota para Valdés, la pelota de Valdés. Levantó, tiró pelotazo largo por arriba. Viene sobre punta izquierda. A ver, la tira Ortiz. Ganó, hay peligro. Avanza para Sol. Se mete Ortiz. Vuelve a ganar el chiquitito. Tiene el centro, tiró. Cabezazo. Cabezazo de Lisandro Cabrera. Y al poste derecho atajó el arquero de Villar. Y ahora es tiro de esquina, Ricardo F. Qué pelota que sacó ya. Qué bien que metió el centro Ortiz y qué pelota. Cabeceada allí por Cabrera, prácticamente pegada al palo, se tira Yanque, se mete en el arco, pero saca el manotazo en el momento justo. Tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya estaremos marcando el tiempo de juego. Tiro de esquina. Es Ortiz el que le pega a Víctor. Así es, Luis Ortiz. Muy bien, le va a pegar Ortiz. Tiro de esquina. Vamos a ver, tiro de esquina. Sudamérica, a ver si empatan al partido. Se defiende Cerro Porteño. El árbitro va a autorizar. Derris López autoriza al juez. Le va a pegar el chiquitín Ortiz. Es muy habilidoso el delantero que tiene Sudamérica. Ortiz levantó. Jugó, pelota entró del área. Marca León y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá, Carice, no Carice, 2 litros. Indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Hay un hombre caído, Rodríguez, Víctor. Así es, Derlis Rodríguez se toma el rostro por el último forcejeo con Derlis Orué. Bueno, en realidad no pasó nada en esa jugada porque acusan a un golpe en la cara
y hay un brazo que lo toca, pero no como para que se tire. El árbitro estaba muy cerca y creo que está haciendo un arbitraje donde deja jugar y eso es positivo. La pelota al fondo, tiro de portería para Cerro Porteño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato ecuatoriano, Aucas de local con Carlos Rolón, capitán equipo jugando todo el compromiso, le ganó 3-1 a Macará. A las 8 de la noche van a jugar Libertad Olimpia. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más info nissan.com.py. Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cebellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Sobre sector derecho, saque de costado, pertenece a Sudamérica. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NG Honor, Ron Portín, Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota para el fondo, Berratini juega en esa zona. Viene bajando la pelota Fernando Díaz para el equipo Danzarín. Levanta el centro, tiró pelotazo largo al fondo. Va corriendo Ortiz, primero llega Piriz Mota. Al golpe de cabeza, saque de costado rápidamente Ortiz. Ortiz sobre la izquierda, pone la pelota para Amarilla. Amarilla para Cerro Porteño, juega el balón. Dejó cortita para Díaz, presiona, sale el Mudo Valdés. La pelota para Valdés, para Sudamérica, jugó para Lisandro. La marca revienta Piriz Mota. El balón sobre mitad de terreno. La viene buscando Francisco da Costa para el delantero de Cerro. Se le va el balón y será lateral y pertenece al equipo Danzarín, punta zurda. BCP te recuerda que no siempre y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, El Hambre, Petita, Coronel Obvio, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Sale el sector defensivo Sudamérica. El balón para Valdés. Valdés pone la pelota para el fondo. Está dejando su vecina pelota a mitad de terreno para Ojeda. Ojeda otra vez pone para Valdés. Le va a pegar a la pelota. Le pegó, tiró pelotazo largo por arriba, pone elevación. Viene bajando esa pelota amarilla, no pudo Núñez. Amarilla tiene para Sudamérica. Amaga, se mete. Juega sobre la izquierda, levantó Díaz. Tiró, pelota al cabezazo. El cabezazo del delantero Ruiz Díaz de Sudamérica, Ricardo. Bueno, el cabezazo no tuvo la suficiente potencia en las manos de Jan. Lo que no entendí fue lo que hizo Alan Núñez, porque él miró atrás, se dio cuenta que estaba el jugador de Sudamérica. La pelota le pasa prácticamente al lado de la cabeza y él lo salta para despejar. Deja que pique, que gane la posición el hombre de Sol y después lo va a encimar. A ver, pelota al fondo tiene Gerardo, minuto 38, Cerro gana por 1-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota, a ver, sobre mitad de terreno. Va buscando esa pelota, se metía Carrizo, pelota arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha y otra vez en ataque tiene Sudamérica. Va corriendo Lisandro Cabrera. La pelota Lisandro presiona, gana, pone el cuerpo, gana bien Baez. Baez para Cerro. Levantó, tiró sobre la izquierda. Hay golpe de cabeza, Marco Ojeda, pelota, media cancha. El balón va a caer para Aguayo. Aguayo tiene a Aguayo. Aguayo juega para Enzo. Enzo Jiménez tiene, transportó, movió para Pires Mota, baja sobre la izquierda. Se van de arriba, sector izquierdo. El balón le va a pegar, le va a quedar al Pachi Carrizo. Tiene Carrizo. Carrizo sigue Carrizo. Levantó, jugó, largo el pase para Núñez, Ricardo F. Bueno, pero no tuvo mal la idea. Hay que ver si pica en posición lícita o no. El lateral de Cerro Porteño, Alan Núñez, pero clarifica mucho el fútbol de Cerro Carrizo. Creo que en el partido anterior y lo mejor de Carrizo en Cerro. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Y su seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. 2 de mayo, Guaraní de fondo jugarán Sportivo Luqueño Nacional. Campeonato boliviano, Guaviral ganó de local 1-0 al 10 Strongets. En el equipo local jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Emilciades de Portillo. Saque de costado, punta derecha, pertenece a la visita. Va buscando esa pelota a la Núñez. Saque de costado para Cerro. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros piso. Probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. El único gol del partido
partido lo hizo Francisco da Costa. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Ahora se volvió a sentar el señor Carlos Jara Aguirre. Está Jorge Martín Núñez ahora con las indicaciones, Víctor. Así es, Diego. Jorge Martín Núñez de vuelta con todo. Salió a dar indicaciones. Recién veían el pase largo que fue hace un minuto más o menos de Jan para Da Costa, que no llegó el delantero brasileño. Jan bajó la cabeza y Jorge Núñez lo estimulaba, que estuvo bien en la intención, le decía al arquero de Cerro. Roberto Torres, siempre muy activo, no se sentó más, Víctor. Sí, él está tratando de levantar a su equipo, tratando de sobrellevar esta situación de estar en desventaja en el marcador, por eso repite y repite permanentemente las indicaciones para su jugador. Al piso, Carrizo. Ricardo F, lo tocan a Carrizo. Sí, y le pega de atrás innecesariamente el defensor de Sol de América. Tiro libre para Cerro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. En Sajonia, 8 de la noche para Libertad Olimpia. Desde los viñedos de la Mosca, Copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Aquí de a poquito va terminando la parte inicial de este compromiso. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa Empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Abasto Norte bloqueada. Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. Minuto 42:30, de a poquito termina el primer tiempo. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 10 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes sociales. Tu canción puede ser el nuevo éxito musical de Punto Farma. Está girando con esa pelota Carrizo. Juega para Francisco da Costa. Este movió sobre punta derecha. No pudo. Aguayo. Pelota en costado. A ver qué dice el juez. Y será saque de costado. Y pertenece al equipo de Sudamérica. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados y en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Poquito termina la primera parte, Ricardo F. Sí, se va al primer tiempo con un Cerro que hizo el gol y que después no creó mucho. El balón para Enzo. Enzo movió paraguayo sobre la derecha. Levantó el centro. Enzo le pegó. Buscó el arco, Ricardo. Sí, pero le pegó muy mal. Muy mal. Tampoco era el mejor perfil para Enzo. Y menos aún con un hombre parado al lado. Muy bien, será tiro de portería para Sudamérica. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. 9 del acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Baterías Barta, mayor fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Cerro gana el partido por 1-0. Motopuller, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta, reloj, coches de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Carvalho, Concepción. 1000 empeños. La pelota por el medio, Berra tiene. Juega esa pelota Valdés, se le va el balón. Va buscando a Aguayo. Falta de Valdés, comete, les tira la camiseta. Es amonestado, Víctor. Así es, amonestado Diego Valdés, el segundo en Sol de América. Muy bien, tiro libre para Cerro. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá, acarícienlo, acaricia 2 litros, indica Diego Iván. Con el gol de Francisco da Costa, Cerro gana el partido por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Uno más, Víctor Villalba. Así es, Diego, hasta el minuto 46 se jugará el primer tiempo. Correcto, señor, muy bien. Uno más y esto termina en su primer tiempo aquí en Villaliza. Copa de Brasil, se terminó el compromiso, empataron 0-0 Corinthians y Flamengo. En el equipo local jugó todo el partido el capitán de equipo Ángel Romero. Flamengo finalista porque ganó la ida 1-0.
Correcto, Gerardo, pelota. A ver, va por el medio, sale Núñez para Cerro Porteño. El balón sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Francisco da Costa. Pelea, sale Tere Rodríguez. Otra vez puso bien para da Costa. Moviendo bien, pelota, gana para el fondo, se mete. Aguayo está sobre la izquierda. Aguayo tiene a Magó, está dentro del área. Aguayo tiene, Aguayo sigue con ese balón, levantó el centro. Qué pelota, qué conexión, y el balón le queda al arquero. Pero estaba el banderín arriba, Ricardo F. Sí, en la devolución queda en posición adelantada, pero le falta resolver más rápido al chico Aguayo. El balón por remero tiene Valdés para Sol de América, levantó fuerte esa pelota por Ortiz. Ya termina la primera parte. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que en la pared esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Se cierra el primer tiempo, se cerró el primer tiempo aquí en Villa Lisa. La visita Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, venido Cibellera, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Diego. Aquí nosotros hacia la zona de Plateas, donde el público, la verdad, bastante conforme. Noté muchos aplausos, mucho aliento de la gente de Cerro Porteño tras este primer tiempo del partido. Y aquí veo a la señora Miriam Zambrini, ex directiva de Cerro Porteño, que siempre acompaña al equipo en todos los partidos. Así que vamos a escucharla, Miriam Zambrini. Así como si fuera que estamos experimentando algo, ¿verdad? Y Cerro necesita tener una sincronización y jugar, pero jugar, atropellar, hacer lo que Cerro siempre hizo. El gol de este brasileño, el único el gol, pero después no hay, parece que no hay ánimo, no sé qué es lo que pasa. Sinceramente es un Cerro desconocido, no sé si se están conociendo o más adelante van a ponerse las pilas y hacer como tienen que hacer, ¿verdad? Y justo la previa al clásico, sería bueno confirmar el resultado positivo como para llegar bien a ese partido que va a marcar muchas cosas. Claro que sí, lo importante es que se gane, ¿verdad? Eso es lo que más queremos y que todo salga bien, ¿verdad? Y que no haya jugadores lesionados y que para el clásico estén todos bien y que puedan ponerse las pilas, pero 1000%, no 70% como estamos viendo. Gracias por el tiempo. Allí la señora Miriam Zambrini, ex integrante de comisiones directivas anteriores de Cerro Porteño. En realidad entiendo que ella opine de esa manera, obviamente, porque es su postura, pero aquí en general, por lo menos, si es que me preguntabas percepción de cómo vivió el hincha de Cerro, la verdad que yo noté bastante conforme a los aficionados. Entiendo que tiene que ver con el resultado, que probablemente otra podía ser la reacción si iban 0-0 al vestuario, pero dentro de todo casi mayoritariamente hubo aplausos para los jugadores tras este primer tiempo. Ricardo. Adelante, Arturo. Bueno, aquí estamos con Carlos Alberto Quise, con Damián, con Germán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va el partido? En 2 horas o más. 2 horas, menos de 2 horas. Sí, cordial saludo a la audiencia de Monumental, de Fútbol a lo Grande, y esperando este clásico blanco y negro donde Olimpia tratará de recuperar esa raya de victoria que le permitió escaparse en las tablas de posiciones, y también debe estar expectante de lo que pasa en Cancha de Sol. Aquí poco público todavía, a pleno sol, esperando por el partido. La victoria de Sol de América, de Cerro ante Sol de América, hace que momentáneamente queda 3 puntos del Olimpia, y Olimpia pendiente por jugar ante Libertad, un detalle que no es menor para este partido. De momento queda 3, si es que Cerro gana, y se verá en el clásico el próximo domingo. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo te va, Arturo? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. En cuanto al público, todavía bastante escaso el movimiento, por lo menos aquí detrás de la zona preferencial del estadio de Sajonia. A estas alturas hay que decir que hay más guardias privados y policías que hinchas. Por lo menos a poquito menos de 2 horas del inicio de este partido. Justo ahora se produce la llegada del plantel de Olimpia a bordo del bus, del cual lo trae a la delegación olimpista. Se va a disponer el ingreso, está estacionando para realizar entonces el descenso de cada uno de los componentes de la delegación olimpista. Partido que arranca a las 20 horas, arbitraje de Carlos Paul Benítez, y en el bar estará Carlos Figueredo, Arturo. Muy bien, la señora Miriam Zambrini estaba cuestionando a Víctor Villalba
el tema funcionamiento de Cerro Porteño, gol de Da Costa, ganando por 1-0, ahora Riego, acá en el estadio Defensores del Chaco a pleno sol. Ustedes saben que el sector sur, donde se va ubicando la hinchada del Olimpia, y el sector de Platea, el resto es para Libertad. Germán, poco movimiento decía, ¿verdad? Ya volvemos contigo, Ricardo. Correcto, Arturo. Nosotros, para meternos en lo que fue la primera etapa, el partido que Cerro lo está ganando por 1-0, pero sin sobrarle demasiado. Al mismo tiempo, sin sufrir lo que uno pensaba podía sufrir el equipo de Carlos Grazaguier ante una reacción de Soldamérica. Lo vimos, por ejemplo, a Soldamérica en Copa Paraguay ganándole a Cerro. Después, seguido nomás, lo vimos a Soldamérica haciéndole un muy buen partido a Olimpia, de ir perdiendo 1-0, de empatarlo 1-1 y de casi ganarlo al final. Pero hoy creo que se vio un poco frenado. De hecho, que se tiene que esperar el movimiento o los movimientos de los técnicos para la segunda etapa. Si cambia Sol, si es un poco más agresivo, si va a buscar el todo o nada. Porque para estos equipos que están peleando la permanencia en primera, muchas veces tienen que darse cuenta a la altura del partido si es igual perder 1-0 o 2 o 3, y por qué no ir por la heroica de perder 1-0 a conseguir el empate y poder darlo vuelta. Por el lado de Cerro Porteño, creo que hace el gol y después, si bien tiene la pelota, no la maneja de la mejor forma. Yo decía en un momento, hay un jugador de Cerro que defiende como un tesoro el balón, que es el Pachi Carrizo, pero cuando la toca para atrás alguno de los compañeros, esto la dividen, le pegan, buscan, intentan un pase para nadie. La pregunta es, ¿por qué la toca para atrás? Porque los jugadores de Cerro no se desmarcan. No hay uno solo que le pida o que tenga opción Carrizo de intentar un pase, porque no es el que la tiene, sino el que marca el pase realmente. Y en Cerro Porteño eso no se vio el día de hoy. Da Costa en la primera la mandó a guardar de buena forma. El chico Aguayo arrancó bien, haciendo 2-3 piques por el sector derecho. Después se tiró un poco por izquierda, quizás porque no participaba mucho de fútbol, y cuando Carrizo pasa también a jugar un poquito más por izquierda, en un pasaje del partido, Derlis lo hace por el sector derecho, claro que de manera provisoria, porque después volvieron cada uno al lugar correspondiente, jugando más por el medio, intentando caer a los costados el Pachi Carrizo, pero repito, sin tener el acompañamiento necesario de los demás jugadores de Cerro Porteño. Hay una sola jugada donde se puede decir sufrió el equipo visitante, aquella en el sector derecho, cerca, pegada a la línea de fondo, donde Ortiz gana de buena forma, mete el centro, y Cabrera con un cabezazo que se le metía al palo a Jan, pero este se tira de manera rara, él se mete en el arco, pero aplica el manotazo para sacar la pelota al córner y para decirle que no a las pretensiones del empate de Sol. En Cerro, una jugada cuando se iba al primer tiempo de Aguayo, que me parece muy indeciso, que tarda mucho en resolver la jugada. También lo va a ir aprendiendo con el correr de los partidos, porque es un chico bastante joven, que si bien le da cosas importantes a Cerro, creo que se equivoca a la hora de decidir y a la hora de definir también. Pero Cerro, con la ventaja de ese gol, es como que está administrando, es como que está manejando a su manera el partido. Lo puede hacer de manera diferente, intentando el segundo, lo puede hacer de manera diferente, buscando permanentemente o cambiando un poquito el libreto, pero no quiere salir jugando desde el fondo, y la pelota solamente tiene claridad, o el fútbol de Cerro solamente tiene claridad cuando pasa por el Pachi, cosa que para un equipo grande como Cerro me parece muy poco. Derlis Rodríguez muy por debajo del nivel, no solamente el que demostró en Tacuarí, sino también del nivel que demostró en los primeros partidos en Cerro Porteño, cuando por lo menos de mi parte yo decía, no le pesó la camiseta, se está adaptando, está jugando, hasta me parece arriesgando un poco, que en los primeros partidos convenció al público inclusive, que muchas veces lo despidió con aplausos, pero fue el jugador que fue de más a menos. Hoy como que Derlis no sigue siendo ese desequilibrante, y mirá que le tocó jugar por izquierda y también por momentos por derecha, cuando uno puede decir, ¿acaso en Tacuarí no jugaba detrás del punta? ¿O acaso en Tacuarí no jugaba más libre por el sector derecho? Y no está demostrando en ninguno de los dos sectores en los últimos partidos
que tiene que ser el jugador titular y hasta si se quiere indiscutible de Cerro Porteño. Por eso digo, hay jugadores que en una o dos jugadas marcan totalmente la diferencia en la jerarquía. Llámese uno de ellos, Da Costa. Y precisamente vamos a recordar a los 22 minutos el gol de Cerro Porteño en una jugada fantástica del Pache Carrizo y en una definición espectacular con golpe de cabeza de Da Costa para darle el primero a Cerro, en el relato de Diego Iván. Pelota para Enzo, se mete bien, va por el medio, Enzo que viene, juega. Esa pelota sobre punta, una se mete, la otra sobre la izquierda. Se mete Carrizo, el peligro, ataca Cerro, viene Carrizo, levantó el centro, gol, gol, gol. Francisco Da Costa, gol. De Cerro Porteño, Francisco Da Costa, de cabeza llega al 9 de Cerro, la pelota dentro del área, el centro sobre el sector izquierdo, Pachi Carrizo Federico, manda al centro y aparece Francisco Da Costa a quemarropa el cabezazo frente a la humanidad del arquero Genaro Ortiz y pasa a ganar la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Hay veces que los técnicos tienen los cambios anunciados, digo, la mayoría de los partidos hacen los mismos cambios. Manolo era uno de ellos, se sabía, aparte de todos los cambios que armaba de un equipo a otro, se sabía quiénes podían ser los que iban a ingresar en el segundo tiempo. Algunas veces se equivocaba mal, pero en otras, no sé si acertaba, pero como que tenía el libreto prácticamente para los rivales, saber quién podía entrar en la segunda etapa. Mirando simplemente el banco de suplentes de Cerro Porteño, porque me parece que le falta un poco más de agresividad en la mitad de la cancha. Si bien le da quizás el toque de distinción o el romper y tratar de acompañar como uno de los volantes más adelantados, el jugador Enzo, pero no le da a la hora de la recuperación, a la hora de volver la marca que necesita Cerro. Uno mira y encuentra en el banco a Morel, a Carrascal que me parece nunca cumplió como en los primeros partidos, cuando Cerro le compra el pase y después él se llama a un eterno descanso futbolístico, digo. Después, para cambiarle un poquito y para darle más fútbol, Alexis Fariña, que en un momento me parece va a ingresar, a no ser que se decida y definitivamente ponga un acompañante a Da Costa. Ahora, eso no lo va a hacer mientras Cerro siga con la diferencia de un gol que es poco en el fútbol, y más ahora teniendo en cuenta todo lo que se juega para el final del campeonato. Una cosa es llegar ganando, metiéndole presión a Olimpia para el partido que se viene un poco más tarde contra Libertad, y ni hablar si Olimpia no llega a quitar los 3 puntos, y el clásico se tiene que jugar con solamente 3 de diferencia a favor del local, a favor del decano. Lo que va a ser el domingo el Defensores del Chaco, una verdadera fiesta. Igual si gana Olimpia, igual me parece va a acompañar la gente de Olimpia, la gente de Cerro, porque va a ser después de mucho 2 triunfos seguidos, si es que Cerro consigue este resultado, o mantenerlo o ampliarlo, pero se sigue viendo muy poco del conjunto de Carlos Jarazaguer, que llegó hace muy poco, creo que es el tercer partido que dirige, perdió contra Luqueño, ganó 1 y ahora está jugando su tercer partido. Si le sumamos el de Copa Paraguay, 4 partidos, pero a mitad de semana uno de ellos, y es poco todavía para ir conociendo lo que tiene Cerro Porteño. Es un técnico que vive acá, que conoce el fútbol paraguayo, pero que cuando llega a un club tiene que conocer la interna, lo que pasa dentro de un plantel, mejorar el rendimiento de cada uno de los jugadores que le puede dar algo diferente. Hoy con 2 fuera de la cancha que Cerro trajo para pelear el campeonato, Juan Manuel Iturbe y Cecilio Domínguez, tiene que buscar en otros jugadores si le pueden dar algo similar, o por lo menos si puede tener el peso necesario para ponerse la camiseta de Cerro, para ingresar al campo de juego y para desnivelar. Aguayo con velocidad, Aguayo con ese regate que tiene, lo puede hacer, pero repito, se equivoca mucho. Y el que hoy está por debajo de lo que uno espera de un jugador llamado diferente por la calidad técnica y por la característica que tiene, es Derris Rodríguez,
haciendo un partido, me parece, no el ideal en el conjunto de Cerro. ¿Qué va a hacer Sol de América? Creo que va a dejar de tocar tanto y va a empezar a meter pelotas dentro del área para ver si de esa manera puede llegar siquiera al empate en este partido. Ricardo. Sí, Arturo. Correcto, vamos a volver acá desde el Defensores. Germán, ¿qué tenés? Sigue aumentando acá la presencia de público, ahora un poquito más, al menos a diferencia de lo que era hace 15 minutos, mayor presencia de hinchas de Libertad, al menos en este sector, aquí del sector preferencial. Por supuesto que el sector preferencial está destinado exclusivamente para hinchas de Libertad, según lo dispuso la propia institución gumarela. Ya descendieron todos los componentes de la delegación olimpista ahí en el sector visitante, ya está, solamente se aguarda también la presencia de la delegación liberteña para avanzar con lo que será rumbo al inicio de horario de partido. Correcto, bien, ya volvemos, Ricardo, Diego. Aquí estamos observando con Carluquicia Monitor, dicho sea de paso. Los equipos retornan, Diego, Ricardo. Sí, señor, a ver, Víctor, hay modificaciones en Sol de América para el segundo tiempo. Sol de América sin cambios para el segundo tiempo y ahora vuelven los jugadores de Cerro Porteño. Hacemos el conteo, 3, 6, 9, 10. Jam, que ya estaba previamente, lo mismo, sin cambios. Vuelven los mismos protagonistas a la etapa complementaria. Por ahí estamos viendo a Brock. Brock sí va como suplente, también está Morel y Fernando Fernández, Víctor, los suplentes de Cerro. Así es, los últimos en realidad, porque ya veo a casi la mayoría sentados en la banca y los más rezagados son Jorge Morel y Fernando Fernández. Así también Churín, que saludó a algunas personas en la zona de preferencia. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar el segundo tiempo, Darío. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Arrancó la etapa final de este compromiso. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por arriba, va soltando sobre punta zurda. Berra tiene en esa zona, se mete Enzo Jiménez para Cerro Porteño. Movió sobre punta izquierda, otro cabezazo. Arriba la pelota larga, se va el balón. Saque de costado para Sudamérica en sector defensivo. En cada camino hay un automóvil suple, ahora en la pared sucursal 21, que así que en la pared esquina Testanova, automóvil suple legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Waco, Hyundai y más. Signos en red, Comagro, solución, tecnología y respaldo. A ver qué pita el árbitro de falta. Será falta ahora y corresponde tiro libre para Sudamérica. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Avísale a tu vecino, comentarle a tu jefe. Hasta el 31 de octubre es la feria de Isuzu Paez con descuentos increíbles en D-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automoto. Ahora ya se mueven los suplentes de Cerro Porteño. Ahora en estos momentos, Víctor Villalba. Sí, van a comenzar a calentar en lotes de 6 jugadores. Como estipula el reglamento, van a comenzar a moverse algunos suplentes de Cerro Porteño. Lo mismo veo que ya se van parando los de Sol de América para empezar a calentar. Muy bien, la pelota sobre punta derecha, va buscando esa pelota Jiménez, levanta, juega sobre la derecha, el piso amarilla, el árbitro pita ahora la falta y será tiro libre para Sudamérica. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. Tiro libre sobre punta derecha en territorio de Cerro, tiro libre para el equipo local. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El árbitro va a autorizar, será tiro libre, le va a pegar a esa pelota Ortiz, también está para pegar la amarilla. A ver quién le pega esa amarilla, el 8. Le pegó, levantó esa pelota, golpe de cabeza al medio, remata el arco. Gol. Offside. Arriba el banderín, Ricardo F. Vamos a ver la jugada. Sí, estaba en posición adelantada. El hombre de Sol de América que convierte el último en tocar la pelota. Fue Ruiz Díaz, Víctor. Sí, el que la empujó Fernando Ruiz Díaz. A él le sanciona la posición adelantada. Muy bien, corresponde salida para el fondo para Cerro Porteño. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay chequeo, Víctor, Claro, Ricardo. Claro, se va a revisar, todos los goles se revisan, pero la imagen es clara, para mí está en posición adelantada. Bueno, muy bien, se está revisando en el VAR
Corresponde por ahora salida a Jan, el arquero de Cerro. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud Protegida. Muy bien, se sigue revisando en el lugar. Después estamos con Arturo, con Carlos, Germán y los compañeros. A las 8 de la noche van a jugar Libertad ante Olimpia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato Argentino 7 del segundo tiempo, Rosario Central y Banfield empatan 1-1 en el equipo local. Está jugando Agustín Sandes, suplente Alan Rodríguez en Banfield. Arranca el ex Sudamérica, Cristian Núñez. Bueno, el trazado de líneas, Víctor Villalba, ahora se está revisando. Tarda mucho, Víctor. Sí, siguen reclamando los de Sol, también reclaman agilidad los de Cerro Porteño, para ellos fue clara la posición adelantada. Los de Sol también convencidos de que es jugada válida, así que de momento en suspenso, si es que se da como válido este tanto de Ruiz Díaz. Ricardo F. se sigue esperando, Ricardo, esa situación. Claro, van a tener que trazar las líneas, ver a cada uno de los jugadores. Para mí es offside, pero bueno, vamos a ver lo que dice la tecnología. Bien, después estamos, repito, con Arturo, los compañeros, con Carlos, Germán para Olimpia, Libertad. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Guaraní. Campeonato Uruguayo 37, primer tiempo, Rampla Juniors y Nacional están empatando 0-0 en el equipo visitante titular. Gabriel Báez, suplentes Antonio Galeano y Federico Santander. Él empuja a Enzo Jiménez y ha amonestado, Ricardo. ¿Pero qué le pasa a Enzo? Hasta roja pudo ser por irresponsable. Qué locura. Bueno, se sigue esperando, decíamos, mañana, 2 de mayo, Guaraní, de fondo para mañana, Luqueño Nacional. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Empieza la cuenta regresiva a la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción. Bueno, se está tardando, Ricardo. Parece que Enzo le estaba mostrando una jugada, le estaba hablando y ahí lo empuja, pero tampoco lo puede tocar. Ahí está, tanto lío para esto. Por Dios. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá Caricia, no Caricia, 2 litros, indica Diego Iván. Que Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Hizo seguro, saco. Del fondo le pega Jan a esa pelota. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, letras, armas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota por arriba, a ver, la va buscando esa pelota Francisco da Costa. Falta, pita el árbitro. Y hay tarjeta, Víctor Villalba, ¿hay tarjeta o no? No hay tarjeta. Manotazo en la nuca. En realidad se toma de la oreja izquierda, para decirlo mejor, Francisco da Costa. Lo que sí no entendí por qué primeramente indicó el árbitro que era para Sudamérica y al final retrocedió y es tiro libre para Cerro. Por eso le están reclamando los de Sol. Tiro libre para Cerro, punta derecha en territorio de Sudamérica, Ricardo. No, le pegan la cara. Cuando salta el hombre de Sudamérica, le pegan la cara a da Costa. García Guerreño, el capitán de equipo. El que le pega entonces a Francisco da Costa. Tiro libre, corresponde a la visita. Campeonato chileno, segundo tiempo. Parcial Huachipato le gana 1-0 al Audax italiano. En el equipo ganador ausente por lesión, Cris Martínez. Le va a pegar esa pelota Carrizo, tiro libre. Señoras y señores, Cerro gana el partido por 1-0. Cerca lo tiene a Aguayo. El árbitro va a autorizar Derres López. Autorizó el juez, es Carrizo. Levantó el centro, golpe de cabeza. Afuera y es offside, Ricardo F. Enzo fue el que ganó y estaba en posición adelantada. La pelota para el fondo, corresponde salida para Sudamérica. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerro Porteño gana por 1-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado, punta izquierda, ahora pertenece a Cerro Sector en defensa. A ver, protesta ahí, algo Francisco da Costa. El árbitro lo observa. ¡Epa, cuidado! Cuidado, se está tomando ahí. Se toma con el hombre de Sudamérica. Víctor Villalba, se tomó da Costa. Sí, ojo que lo agarró del cuello a Juan Ojeda para sacárselo de encima. Se estaban empujando, había provocación y terminó con esta acción de da Costa contra Juan Ojeda. Ricardo F. pasó de todo acá, Bueno, y ahora hasta puede
tomarse una determinación de sacarlo del terreno de juego. Con el arbitraje paraguayo que tenemos puede esperar cualquier cosa, pero se puede solucionar con una tarjeta amarilla. Vamos a ver qué determinación toma Derlis o el VAR. Se acerca el arquero del Cerro Jan también indicando algo, Víctor. Sí, vino corriendo Jan hasta la zona de la mitad de la cancha, lo mandó para su arco Derlis López. Me parece que va a terminar con amarilla para cada lado. Ya tiene la tarjeta en la mano de Derlis López. Amonestados Francisco da Costa y Juan Ojeda. Muy bien, correcto, amonestado entonces el zaguero de Sol y el delantero de Cerro Porteño. La visita gana por 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Estamos llegando a minuto 8:30, repito, de la etapa final de este partido. La visita gana por 1-0. El balón, a ver, sobre punta derecha dejó correr Francisco da Costa. Y será saque de costado, sector defensivo. Vamos a ver, pertenece finalmente a Sudamérica. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límite. Control los Duar. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-227-37 Pero parece a 43 años construyendo contigo. La pelota para el fondo, sale Baez. Revienta esa pelota para Cerro Porteño. Un balón sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, marca Valdés. Este movió sobre punta derecha para Amarilla. Amarilla corrió, bajó, se mete Lisandro Cabrera, dejó correr esa pelota. Saque de costado. A ver qué manifiesta el árbitro. Será para Cerro Porteño. Finalmente es para la visita. Saque de costado. Un sector defensivo. Punta zurda. Hasta el 12 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express. Yerba mate norte clásica 250 gramos. 3.800 guaraníes. Jabón tocador 1.080 gramos. 1.400 guaraníes. Catedral Weekend hasta 50% descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Saque de costado para Sudamérica. Punta derecha. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @Banco Peiria. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá que Acaricia, luego Acaricia 2 litros. Indica, digo y vamos. Cerro le gana a Sudamérica por 1-0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado, punta derecha para Sudamérica. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Acá corresponde tiro de esquina para el equipo danzaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el sector derecho en ataque, tiro de esquina. Va a ubicar esa pelota amarilla, es el que le pega, es el 8, Víctor. Sí, Cristian Amarilla. Muy bien, le va a pegar Cristian Amarilla, tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Sudamérica puede empatar o no el partido. Se defiende Cerro Porteño. Es una pelota parada. Levantó Amarilla, cabezazo al medio. Va desviando esa pelota al defensor de Cerro. Le queda Aguayo. Aguayo tiene. Aguayo dominó esa pelota. Punta derecha marca Valdés, pero el árbitro pita primero falta. Y será tiro libre para Cerro. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina, 25 del segundo tiempo. Estudiantes le gana 3-2 a Instituto. En el equipo local no juega por lesión Santiago Arzamendia. Y en Instituto, banco de suplentes Juan Franco. Pues estaremos con Arturo, Carlos, Germán y los compañeros para Libertad con Olimpia. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Le va a pegar esa pelota Jan, va para el fondo el portero de Cerro. Le va a pegar el brasileño, repito, Cerro gana el partido por 1-0. El único tanto lo hizo Francisco da Costa. Le pegó de zurda pelota por arriba. Vamos a ver, viene buscando esa pelota da Costa a propósito el delantero del Cerro. El balón sobre punta zurda. El rebote le queda Amarilla, corre el 8 Amarilla. Amarilla jugó, soltó para Lisandro Cabrera, bajó de taco. La marca de Piramonte y se equivoca. La tiene Jiménez para Sudamérica, puso al medio. Peleaba Nuez, mala marca tiene Enzo. Enzo tiene para Cerro, cayó por el piso, falta. Pita el juez, tiro libre para Cerro. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo F? Con un Sudamérica que salió decidido a empatarlo por lo menos. Ya tuvo la primera, de hecho convirtió el juego aéreo que le molesta, le sigue doliendo mucho a Cerro. Y Cerro que perdió el control del balón, el control del partido.
El pelotazo grano por arriba. Golpe de cabeza al piso. Fernando Díaz falta. Lo toca Aguayo. Tiro libre para el equipo de Sudamérica. La Pelax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo. Guaraní de fondo para Luqueño Nacional. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota por arriba. Golpe de cabeza. García Guerreño. Pelota por arriba. Sale marcando Pires Damoto sobre la izquierda. A ver, retiene. Juega en esa zona. Se mete Carrizo. Gana. Pone esa pelota arriba. Se va a equivocar. La viene buscando sobre punta derecha. Jiménez. Jiménez tiene para Sudamérica. Está bajando la pelota para Valdés. Se mandó por arriba. Rebota Enzo Jiménez. Va soltando sobre punta derecha. Pone la pelota para León. Diego León levanta el centro de zurda. Viene cayendo en esa zona para De Rodríguez. El árbitro pita falta. La falta la comete Gustavo Jiménez. Víctor. Así es, caído Deli Rodríguez. Muy bien, ataca cero. El árbitro dejó seguir. Marca Díaz. Pelota en costado. Será lateral y pertenece al Ciclón. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera medida 300 litros, 18 cotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. Cerro gana por 1-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Supacaray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. La pelota para Francisco da Costa, puso pase al medio para Legón, no pasó nada, le cortaba la acción. En esa zona García Reño juega más baja su arquero. Le va a pegar Gerardo Ortiz. Todo lento para el portero de Sudamérica. Energy Gas llega hasta tu casa, no te más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya Vira, acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El Cerro con gol de Francisco da Costa gana el partido por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. ¿Cómo están los técnicos por ahora? Se está sentado el señor Carlos Jarazaguer, está Martín Núñez, indicaciones del asistente. Y muy activo, así como en el primer tiempo. Lo vuelve a hacer Roberto Torres Víctor. Así es, Diego, tal como lo describías, Jorge Martín Núñez es el que encabeza las indicaciones. Recién le pedía tranquilidad, que tome aire a Diego León antes de hacer el al lateral. Y Torres prepara cambios, 3 jugadores de una. Va a meter Roberto Torres, en un rato confirmaremos quiénes son. Muy bien, va a modificar Roberto Torres. Cerro gana por 1-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Acá Piridamota comete falta Ortiz y será tiro libre para Sudamérica. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Quién le pega? ¿Es el 8 el que le va a pegar a esa pelota? ¿Víctor? Sí, Cristian Amarilla. Bien, le va a pegar amarilla en territorio de Cerro. Tiro libre para Sol. Campeonato argentino, segunda división, minuto 63. Rafaela está empatando 0-0 ante Colón de Santa Fe. Rafaela, titular al zaguero paraguayo Gustavo Navarro. Golpe de cabeza, pelota, el tiro de esquina se desvía en esa zona en Núñez. Será tiro de esquina para el equipo danzarín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado es Ortiz. Luis Ortiz le va a pegar a esa pelota de zurda. Tiro de esquina para Sol. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Cabezazo de García Guerreño, se metía en esa zona Lisandro Cabrera, pero la pelota va a un costado. También atropellaba al arquero de Cerro, Ricardo F. Y Cerro que sigue sufriendo con las pelotas aéreas. ¿Cómo le cuesta esa defensa? Le ganan siempre, y no solamente Sudamérica, le ganaron en todos los partidos anteriores también. Quizás lo más flojo de Cerro es sacar la pelota por arriba. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Pero antes está sentido el arquero de Cerro, Víctor. Sí, quedó sentido
Moyán después del esfuerzo como para intentar evitar que la empuje Lisandro Cabrera. 2 cambios en Sol de América. Camiseta 40, Sergio Dietze, y se retira Lisandro Cabrera. Y camiseta 22, Marcelo González, y va a dejar el campo a continuación. Se va a levantar el tablero, 22 Marcelo González, y se va a retirar el número 8, Cristian Amarilla. Muy bien, correcto entonces Marcelito González y 10 en los cambios, Ricardo F. Bueno, refresca la zona porque Marcelo va a jugar en el mismo lugar donde estaba jugando Amarilla y Diemse que va a jugar en el mismo lugar donde estaba jugando Cabrera. O sea, no cambia demasiado tampoco. Bueno, muy bien, sigue en el piso el arquero de Cerro, Víctor. Así es, sigue recibiendo asistencia, ahora se va a levantar ya. Muy bien, indicaciones de Jorge Martín Núñez, lo llamó a Piri da Mota, Víctor, también está muy cerca Francisco da Costa. Hablando con ambos, Jara Zaguer y Jorge Martín Núñez, los dos charlando con Piri da Mota y da Costa, en este momento aprovechando la pausa. Las 8 de la noche van a jugar Olimpia Libertad con Arturo, Carlos, Germán y todos los compañeros para ese partido. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Sevilla, llame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, la pelota por arriba, pelota por elevación, golpe de cabeza. Viene buscando esa pelota sobre mitad de terreno Rodríguez. A ver, la tiene, baja en esa zona, se metía Marcelito González, pelota en costados, lateral y finalmente pertenece a Sol América, punta derecha. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se quedó tremendamente Cerro Porteño en este segundo tiempo, Ricardo F. Es que Sol de América está empujando y Cerro juega con la ventaja del resultado. La pelota para Francisco da Costa, cacha Cerro, ataca Cerro ahora, digo. Viene buscando Carrizo. Ahora Cerro se manda arriba. Viene buscando Carrizo, esa pelota, juega el balón. Jugó para León, levantó. Pelota en el aire. Sale, sobre la izquierda sale Fernando Díaz para Sudamérica. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia el nuevo acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El Cerro gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota al medio sale Uruguay, marca Uruguay, juega para Gustavo Jiménez, pelota de Jiménez, deja la pelota para Marcelito González, tiene Marcelito, levantó, pelota entró del área, la marca de Baez, pelota sobre punta izquierda, ahora tiene Rodríguez para Cerro, levantó para León, juega al medio, pelota suavecita para Carrizo, tiene Carrizo va por el piso, el árbitro dejó seguir, tiene el de Cerro, Piri da Mota, levantó, tiró sobre la izquierda, se manda arriba Aguayo paró la pelota, tiende de espaldas al arco, corre ahora, se mete de frente, va de frente, corre Aguayo puso da Costa, dejó de taco, pero marca Jiménez, sale para Sudamérica. Campeonato chileno 15 del segundo tiempo, siguen empatando 0-0 La Calera y Unión Española. En la visita sigue la banca suplente Fernando Velar. Pelotazo largo para el fondo, corrió, se manda arriba Ruiz Díaz, será tiro de esquina, marca Quintana. No, dijo el árbitro, tiro de portería para Cerro Porteño. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va a cambiar Cerro Porteño, ¿te parece, Víctor? Al que hace rato lo veo identificando es Ronaldo de Jesús. Y me parece que tiene que ver un poco con el ingreso de Dietze. A partir de ese momento comenzó a acelerar Ronaldo de Jesús. Creo que en cualquier momento se vendrá el cambio en Cerro. A propósito, es el único, ahora se aproxima justamente a la banca. Como bien decís, Víctor, podría pisar la cancha el zaguero de Jesús. Sí, ahora veo que en realidad se acercó al médico Ronaldo de Jesús. Lo van a mandar de vuelta a calentar al zaguero central de Cerro. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Gustavo Jiménez para Sudamérica sobre la derecha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. La pelota al medio, pelea Dietze. Viene buscando sobre punta zurda, baja esa pelota, se va a equivocar. El balón por el medio para Enzo Jiménez, tiene Enzo juega sobre punta derecha, se manda arriba. A ver, colocó Paraguayo, pelota al área, gana Aguayo tiene pique, juega. Viene amagando en esa zona.
zona. Se mete cerca al banderín, jugó primero para Enzo Jiménez, se conecta con él. Otra vez para Aguayo. Aguayo, zona derecha, Maga. Va con esa pelota, juega para Enzo. Lo ve a Jiménez, Jiménez tiene. Levantó el centro, tiró pelota dentro del área, bajó Da Costa, le puede pegar o no. Da Costa marca para Carrizo. Le pegó y desvía el arquero. Desvió el arquero el tiro de esquina, Ricardo. Qué importante que es Da Costa para pivotear, para jugar allí de espalda y habilitar al compañero Carrizo, que no le pegó bien, pero igual pifiado y todo complicó al arquero Gerardo, que aplicó el manotazo y la mandó al córner. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que le pega es Enzo Jiménez, Víctor. Así es, se acerca a la esquina Enzo Jiménez para el córner. Bien, le va a pegar al tiro de esquina a Enzo Jiménez. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, medicina prepago, precio variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Le va a pegar a esa pelota, le pegó al balón. Pelota en el aire, el cabezazo marca García Guerreño. La pelota dejó seguir. Enzo será ahora saque de costado, punta derecha. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado, punta derecha, cerca del minuto 24 del segundo tiempo. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hay tarjeta amarilla para Dietze, Víctor. Así es, amarilla para Dietze, la falta fue contra Lucas Quintana. ¿Cómo viste la acción del delantero de Sudamérica, Ricardo? Y levantó la pierna, además es para volver a ver. Y después vamos con el verso de la intensidad y todo el tema que siempre nos cuentan los árbitros. Bueno, cuidado. A ver qué pasa, Víctor. Bien la asistencia para Quintana, quedó muy sentido. El jugador de Sol también reclamando. La situación no está de acuerdo con la amarilla que le aplicaron. Ricardo F. No, está bien. Amarilla me parece suficiente. Yo creo que se va a ir Quintana, Víctor, por él el cambio. Víctor. Lo llama a ver, Churín me parece que es el llamado, camiseta 19, y hay otro. En este momento van a entrar dos de una. El otro es Rodrigo Melgarejo, exactamente, y ahí supongo que el que va a salir es Lucas Quintana. 15 Rodrigo Melgarejo, 1, y 19 Diego Churín, los que van a ingresar en Cerro Porteño. Bueno, siente mucho honor el defensor de Cerro, ahí estamos viendo, sigue en el piso Víctor Villalba a través del monitor. Sí, recibiendo asistencia a Lucas Quintana, así es. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Bueno, preparado para ingresar Churín, el 19 y 15 para Melgarejo. Víctor. Así es, 19 Churín, 15 Rodrigo Melgarejo. Apenas autoriza el árbitro, se producirán los cambios en Cerro. Muy bien, Cerro gana por 1-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento llamando al delivery más famoso del país 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Diego. Sí, señor. Contigo, Germán, tenemos los equipos, ¿no? El de Libertad tenemos confirmado ya, Arturo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Pasamos rápido y después con mayor detenimiento, ¿te parece bien, Arturo? Sí, señor. El equipo liberteño está formado por el 12 en el arco, Rodrigo Morínigo, en defensa 33 Iván Piris, 38 Santiago del Valle, 5 Diego Viera y 17 Matías Espinosa. En la media cancha el 26 es Ernesto Caballero, 21 para Lucas Sanabria y 15 para Héctor el Tito Villalba. Y en ataque el 18 Iván Franco, el 32 Alexis Fretes, esto es un extremo cada uno, y el 24 y capitán de equipo Roque Santa Cruz como principal referencia en ataque. Ese es el equipo que va a presentar Daniel Garnero para esta noche. Aguardamos por la confirmación del equipo olimpista, Arturo. Diego.
Correcto, Arturo, pelota dentro del área, golpe de cabeza, marca Díaz, pelota, va por mitad de terreno, viene buscando esa pelota, Piri Damota con el balón, soltó, movió, jugando la pelota, el balón para Enzo Jiménez, pegadita a la raya, tiene Enzo, peleaba en esa acción el hombre de Sudamérica, finalmente se la saque de costado para el equipo unicolor. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, ganó, pero comete falta Diez en esa zona de ataque, Ricardo. ¿Qué le pasa a Diez? ¿Qué tomó antes de entrar a la cancha? Se lleva por delante a todo el mundo. Qué bárbaro. Pelota al fondo, corresponde salida para Cerro. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerquita al minuto 28, la visita gana por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Le va a pegar esa pelota por el fondo, Jan. Balón va a caer en mitad de terreno esa pelota. En Mileta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más como Paraguay, encontrarlas en Chacomer. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Enzo movió, jugó. Entrega para Aguayo. Aguayo con la pelota sobre punta derecha, logró el centro, tiró. Golpe de cabeza, marca Ojeda. La pelota le queda al hombre de Cerro Porteño. Abre el centro, se metió Churín, desvía esa pelota Ojeda. Arriba puso de zurda. El balón sobre punta zurda. A ver, corrió, se manda arriba en esa zona, golpe de cabeza. Juega el balón para Derris Rodríguez. La pelota Rodríguez tiene baja punta derecha, insiste Cerro. Jugando la pelota sobre punta derecha, movió la salida Melgarejo, juega para Piri Damota. Damota levanta el centro, juega al área arriba. La marca de Díaz para Sol. Revienta, pone la pelota a media cancha. Mide la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Miriam Peña. Aguayo ganó, Aguayo se mete, Aguayo, la pelota al arquero. Atento el portero de Sol, Ricardo F. Sí, muy rápido Aguayo, pero qué bien para leer la jugada, para salir a quedarse con el balón el arquero. Gerardo Ortiz, para mí lo toca el compañero, a Gerardo, que quedó sentido, se toma de la rodilla ahora. Está sentido el arquero de Sol, Víctor. Y con gestos de mucho dolor, Gerardo Ortiz, y entendemos que le duele de verdad porque no va a estar demorando con la situación de Sol de América. El golero Danzarín, que ahora de a poco se levanta. Un detalle que quería comentar, porque vamos a ver, Diego, que justo comentábamos, o ayer o anteayer en la programación de Fútbol a lo Grande, hubo dos partidos anteriormente que cuando entró Churín no le dieron la cinta. Hoy sí, hoy Carrizo no le dio al instante, pero esperó la primera pausa en el partido. Correcto, entonces, capitán, es Churín, decías Víctor Villalba. Ya estaremos con Víctor. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, se mete Ortiz para Sudamérica. La pelota, la marca, punta derecha tiene Enzo. Enzo movió, jugó zona derecha. Ataca Cerro en ese sector del campo de juego. Pife la pelota Carrizo. A ver, se mete, vuelve a ganar la pelota para Orué. Orué tiene para Sudamérica. Baja el experimentado Derlis Orué. Está sobre la izquierda Derlis. Orué con ese balón juega al medio, movió. No pudo pegarle Marcelito González. El rebote le queda a Cerro. Otra vez para Carrizo. Mueve la salida para el Ciclón. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Que Cerro gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Cerro, solamente Cerro y el gol. Y hasta ahí nomás, Ricardo F. Y con alguna jugada de Carrizo, pero tampoco Sudamérica lo apura demasiado. La pelota sobre zona derecha, será saque de costado, punta derecha para el equipo Danzarín. Mil empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestro asado y la albiroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueño, nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial del Albiroja. Va a cambiar Sudamérica, va a cambiar el equipo de Sudamérica, Víctor. Y primero lo de Cerro, que ya logré identificar 3 cambios juntos. 28 Alexis Fariña, 5 Jorge Morel y 6 Rafael Carrascal, los que van a ingresar. En un rato te confirmo los de Sol de América.
Muy bien, correcto. Cerro gana por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año y las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Primero cambia Sol, Víctor. Sí, camiseta 19 Ronald Roa y se retira Ruiz Díaz. Y camiseta 31 Marcelo Acosta, dejó el campo Diego Valdés. Y ahora se vienen los 3 cambios en Cerro Porteño. 6 Rafael Carrascal, se retira Robert Piris Damota. Camiseta número 5 Jorge Morel, se va el 22 Derly Rodríguez. Y falta el último, 28 Alexis Fariña y se retira Federico Carrizo. Muy bien, gana Cerro por 1-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que la parejina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Con Magro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000. Con Magro, solución, tecnología y respaldo. Y estos cambios, Ricardo F. Primero para asegurar la mitad de la cancha con Carrascal y Colmorel y por supuesto Fariña, el hombre que le puede dar algo distinto, al igual que Carrizo que salió cansado, estaba agotado el jugador de Cerro, el número 8, y Fariña le puede dar algo similar pero con más frescura. Saque de costado, en ataque pertenece a Cerro, el encargado Diego León. Saque de costado para Cerro Porteño. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. Llegó la feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automoto. Gira con la pelota Churín, tiene Churín, no pasa nada. Saque de costado para Sudamérica, punta derecha. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. A las 8 de la noche van a jugar Olimpia, Libertad, Libertad primeramente porque es local frente a Olimpia con Arturo, Carlos, Germán y todos los compañeros. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo Guaraní, 17:30 de fondo para mañana a las 8 de la noche con Mebol. Jugarán Esportivo Uruqueño Nacional. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. Cerquita el minuto 35 del segundo tiempo. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Acá corresponde tiro libre para Sol. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros y limpia Diego Iván. De la visita, gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Con esta victoria, ¿cuántos puntos suma Cerro en las posiciones, Gerardo? Va llegando a 27 puntos y está a 3 de Olimpia, que juega más tarde ante Libertad. Olimpia y tiene 30 puntos. En la próxima fecha se juega el superclásico del fútbol paraguayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. Y la pelota sobre la izquierda. A ver, Ratines juega en esa zona. Se mete Fariña. Para la pelota Fariña. Juega al medio para Churín. Churín con ese valor. Está entregando por media cancha para el cafetero Carrascal. Comete falta, no, dijo el árbitro. A ver, jugando otra vez Fariña. Tiene Fariña. Fariña con esa pelota. Paró, levantó, pierde el balón. Insiste Ortiz. Ortiz movió para Dietze. La pelota para Dietze. Va al tanque. A ver, jugando suavecita pelota. Creo que lo llaman así. Balón por media cancha. A ver, Ratines juega sobre mitad de terreno. Pone la pelota para Ojeda. Ojeda bajó la pelota para Orué. Orué para Sudamérica. Juega. Movió sobre la izquierda. Pone para García Guerreño. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites.
Ferropares Control Los Yuar. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Minuto 37 en la etapa final de este partido. El centro por arriba marca. Pelota media cancha. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Catedral Lanín 6K volumen 2. 10 de noviembre contribuirá con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. ¿Qué le pasa al partido, Ricardo F? Ahora pura más Soldamérica y Cerro no puede salir del fondo y a Churín le rebotan todas las pelotas, pero le rebotan todas para el rival, ninguna para el compañero. La pelota al medio del balón, Sanurue juega para Sol, pelota sobre la izquierda. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo de Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el segundo tiempo, una sola jugada de peligro en la portería de Gerardo Ortiz. Después casi nada, Ricardo F. Cuidado con esta. A ver, ¿para qué hable? Pelota sobre la punta zurda. Ataca Fariña, tiene Fariña. Fariña, Magó le va a pegar. Fariña jugó, dejó para Churín, le pegó. Pino un rebote. Otra vez Churín. Y será tiro de portería, Ricardo F. Sí, Churín que pide un tiro libre de esquina que no existió. Es que Cerro salió a defender el resultado. El 1-0 a tratar de ver qué podía. Lo sacaron del partido prácticamente a Da Costa, que es lo más claro que tenía Cerro Porteño en aquel encontronazo con Ojeda, y desde que entró Churín hizo muy poco en el partido. El balón por el medio, tiene Carrajal, jugó por arriba, viene bajando esa pelota Churín tiene para Cerro Porteño, movió la pelota para Enzo corrió, se manda arriba, pase largo paraguayo, dejó correr Fernando Díaz, el zaguero, lateral izquierdo de Sol, manda la pelota a un costado, y es lateral y pertenece a Cerro, un ataque punta derecha. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya, pasate a salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. ¿Entró en un bajón el segundo tiempo o no, Ricardo F? Es que no hay claridad en el partido, eso hace que sea, hasta si se quiere, un poco chato. Es lo que estamos observando. Minuto 38, pelota dentro del área. Vamos a ver, baja la pelota Churín. No podía en esa zona, corre Ortiz. Cuidado con esta contra para Sudamérica. Llegando primero la pelota León. León puso de zurda. Está dejando para Fariña, le puede pegar Fariña Maga. Se mete el 28 Fariña. Es muy bueno con la pelota Fariña. Fariña bajó, deja para Morel. La pelota el varón para Morel. Morel porre para Carrajal. Movió sobre la izquierda, puso más arriba para León. Corrió. Marca en esa zona Gustavo Jiménez y será tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca del minuto, cerca de los 40. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrarás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y en los 60 días pagas la primera cuota, tasa del 16% de hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Fariña el que le pega, Víctor. Alexis Fariña, así mismo. Muy bien, le va a pegar Fariña, tiro de esquina. Vamos a ver, le pegó, tiró, pelotazo largo, arriba el cabezazo, marca Ojeda, pelota sobre la izquierda. Campeonato argentino se terminó el compromiso. Estudiantes le ganó 3-2 a Instituto. En el equipo local hay que repasar. No estuvo por lesión Santiago Arzamendi en Instituto, no ingresó Juan Franco. Ahora corresponde tiro de portería para Sudamérica. Cocido con leche La Pradera en su presentación, chaté de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia Sudamérica, Víctor. Así es, se retira Juan Ojeda, ingresa camiseta 33, Jorge Venegas. Arriesga Roberto Torres, Venegas es volante por fuera y sacó un central. 33, Jorge Venegas, el que entró. Ricardo F. Bueno, sacó casi todos los jugadores que tenían tarjeta amarilla el técnico de Sudamérica, y este sí, un cambio arriesgado. Es matar o morir definitivamente lo que hace Roberto Torres. Acá gana Cerro por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Les decía, Cerro gana por 1-0 Sudamérica. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro
tiro de portería para Cerro. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Nokia K3 cuota 2 millones y mil guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. A las 20, Olimpia, Libertad, Olimpia, Defensor del Chaco. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @P5PY. Producto suizo, calidad Papasa. Va corriendo Venegas, pelota, el pase de Dietze. A ver, Venegas está sobre punta derecha. Venegas tiene. Amaga, se mete, le robó la pelota. León juega al medio. Está dejando la pelota suavecita para Morel. Puso en el área. Esa pelota marca Orué. Orué desvió. Pelota por arriba, golpe de cabeza, rebote. No podía Venegas. Tiene García Guereño, pelota a un costado. A ver qué indica el juez y será lateral para Cerro Porteño. La Felax, que es luctuosa, es la solución para casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual. Tasa desde el 10,5%. Usado 16,5%. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Llamaba Germán. Así es, Diego, para informar acerca de la conformación de la alineación titular de Olimpia. Te escuchamos, Germán. Olimpia forma con el 1 Gastón Olveira en el arco, defensa 2 Carlos Espínola, 5 Junior Barreto, 22 Manuel Capazo y 36 Facundo Zavala. Media cancha el número 11 es Rodney Redes, 20 Alex Franco, 6 Richard Ortiz y 32 Eric López. Un poco más adelantado el 7 Hugo Fernández y como principal referencia en ataque el 30 Hugo Adrián Benítez. Ese es el onceno titular que presentará esta noche Martín Palermo. Hablamos de Olimpia, Diego. Muy bien, saque de costado para Cerro sobre sector izquierdo. La encargado es León. Cerro gana por 1-0. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Se quejan los de Cerro a Churín por la falta de... Pedía falta a Churín, pero al final me parece que cayó solo el delantero de Cerro Porteño. Cuando quiera, Diego, tenemos el dato de recaudación. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todos. Sí, señor. 57.500.000 guaraníes por 1.682 ingresantes. Repito, 57.500.000 guaraníes por 1.682 ingresantes. Correcto, Víctor. La pelota para Venegas, ganó Venegas, juega para Sol. Pone la pelota para Jiménez, otra vez para Venegas, punta derecha. Amago, vuelve a ganar, se mete, levantó el centro, tiró, golpe de cabeza dentro del área. Defensivo, la marca de Melgarejo, insiste. Sudamérica, punta derecha para Venegas. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador Midea 200 litros, 18 cotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechunagi, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Minuto 44, de a poquito termina el partido. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota larga por arriba, pelota para el fondo, sale el arquero. Cuidado. Insiste, ganó Churín. Churín con la pelota gana. A ver, la tira para Cerro Porteño. Está dentro del área. A ver, pone el cuerpo Churín. Va a girar con la pelota. Giró, movió para Carrajal. Juega punta derecha. A ver, Aguayo le pegó. Se desvió. Se le va al arquero. Y García Guerreño desvió esa pelota, Ricardo F. Bueno, qué desesperación en la defensa del conjunto de Sol de América. Pasó de todo y Cerro sigue sin aprovechar por lo menos esto. Pelota sobre punta derecha, balón, sale Melgarejo para Cerro, pelota media cancha. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más las instalaciones gratuitas de Libre 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner Bistoni para un mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegos al 0983-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá que Caricia no Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Ataca Sol, hay peligro, Acosta tiene Acosta, levantó el centro, Cerro gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 7 minutos más a este partido, Víctor. Así es, Diego, se jugará hasta el minuto 52 del segundo tiempo. Ganó Ortiz, hay peligro para Sol, Ortiz levantó, juega al medio, marca en esa zona el hombre de Cerro Melgarejo. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, la pelota que acaba de sacar Jan, fenomenal realmente.
tapando lo que era el empate del conjunto de Sol de América y la defensa de Cerro que no reacciona. Ahora la pregunta es, Carrascal, ¿qué tiene en las venas? ¿Café o sangre? ¿Por qué así, Ricardo F? Saque de costado, pelota. Sobre punta derecha, a ver, la tiene Dietze. Dietze paró esa pelota, tiene el delantero de Sudamérica. A ver qué hace, aguanta con ese balón. Jugó, se equivocó, marca el de Cerro. Pelota por el medio para Churín. La tiene Churín, gira Churín. Churín ahora tiene frente al arco, juega pelota a mitad de terreno. Movió la pelota para Enzo, cambia pelota, la al fondo. Aguayo tiene. Aguayo que hizo un partidazo en Cerro. A ver, Aguayo jugó. Carrascal. Le pegó como vino, arriba, sobre el travesaño, Ricardo. Y mira que podía haber sido el gol de la tranquilidad para Cerro y Carrascal no le pegó bien. Cerro acaba de malograr una oportunidad clara del segundo tiempo. A las 20, Libertad con Olimpia. Para instalar tu industria o fábrica, Organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay de Inmobiliaria S.A. de bienestar y certeza exigir con más de 40 años llevando energía al país. A ver, la pelota sobre punta zurda tiene León. Diego León tiene para Cerro, pelota sobre la izquierda, marca 10, pelota en costado. A ver qué dice el juez, lateral para Cerro Porteño. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000, redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y ya en la banca de Cerro ansiosos porque finalice el partido. Roberto Torres tratando de estimular hasta el final a sus dirigidos, buscando el tanto del empate. Saque de costado, punta derecha para Sudamérica. Crystal House, exportación, colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, varios cliperías y mucho más. Charles de Col 2034, Asunción, Cantabria S.A. El pelotazo largo, se va el balón, será tiro de portería para Cerro. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Le va a pegar esa pelota Jan, ubica área chica, Jan, el portero de Cerro. Cerro gana por 1-0. Unisal C, Central de España 330, San Lorenzo de Pilares, en Ambareca, Peteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Guaraní de fondo, jugará el Sportivo Luqueño Nacional. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera, cal, ladrillo, teja, gramo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota sobre la izquierda, a ver, ganó, se manda arriba el de Sol de América, falta, pita primero el árbitro. ¿Qué pasa, Víctor? Así es, le sanciona la falta a Luis Ortiz. Quedó sentido el hombre de Sol y también uno de Cerro Porteño, que quedó sentido y muy disgustados los jugadores del Danzarín, que fueron corriendo a reclamar por esta infracción que le sancionaron a Luis Ortiz. Ortiz, que ya tiene tarjeta amarilla, el único en cancha con tarjeta amarilla en el equipo de Sol de América, que entra, bueno, en realidad no sé si hay falta. A ver, Víctor, se recupera el de Sudamérica. El de Cerro sí, ahora sí se va recuperando lentamente, Víctor. Sí, ahora se levanta Alan Núñez, es el que estaba caído del lado de Cerro. Muy bien, cerca del minuto 50. Ingresa a www.apostado.le, apostar a ganarlo, cambia todo con las motos Kenton. Tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Cerro gana por 1-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los videos de Alamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota para Carrascal, llegó esa pelota, Carrascal tiene pegadita el tiro de gira, Carrascal ganó, jugó, levantó esa pelota, le queda Aguayo. Aguayo con ese balón pierde, ahora tiene Ortiz. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica, Digo y Bam. Cerro le gana a Sudamérica 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
De golpe de cabeza, pelota de Baez, baja ese balón sobre la punta zurda, va corriendo Carrascal en esa zona del campo de juego, falta le cometen a Carrascal, tiro libre para la visita. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py, Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad, por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesita. En 1 minuto con 30 se va el partido, Ricardo F. Sí, se va un partido que Cerro lo está ganando, pero sufriendo quizás más de lo que tenía que sufrir ante un Sol de América guapo que salió a buscar en el segundo tiempo como sea. La pelota larga, tiro de portería para Sol. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amaracete de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El abrazo supermayorista, Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Con esto, ¿cómo sigue en el promedio? Mucho más complicado Sol de América, Gerardo. Bastante comprometido, sí señor. Sigue último justamente en el promedio. Lo acompaña en ese sitial en zona roja el conjunto de Tacuare, que a propósito en la próxima fecha se van a estar enfrentando, Diego. Tacuarí con Sol de América. Sí señor, el sábado 5:30 de la tarde en Villa Ayes. En el León Fossati. Así mismo. Muy bien, pelota, a ver para Baez. Le pegó esa pelota larga al fondo. Se va la pelota, será lateral para Sudamérica. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 10 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes sociales. Tu canción puede ser el nuevo éxito musical de Punto Farma. Cerámica y te a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Ya termina el partido aquí, Villaliza. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Novetel Exceso Sur. Contrata al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. A ver, Carrascal con la pelota. Puso, dejó para León. Corrió, ganó. Se mete León. León con la pelota. Tiene lateral izquierdo. Sigue León. Sigue León. Sigue, le pegó. ¡Fuera! Si entraba esa pelota, Ricardo F. Y es para ponerse de pie y aplaudir. 97 minutos. Y León hizo un pique estupendo y le pegó bien esa pelota que parecía se le metía en el ángulo a Gerardo Ortiz. Cerro ganó sufriendo, pero ganó y le mete presión a Olimpia. Final del partido aquí en Villaliza. Cerro le ganó Sudamérica por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago.